Muy buenos días, saludos a todos los presentes. En primer lugar, agradecer a los invitados, a los que presentaré en un momento, que hayan asistido a este encuentro, a este Smart Business Meeting. Y también, por supuesto, a la audiencia, en la que tenemos pues a gente del sector de los medios, tenemos a gente de otros sectores y también tenemos alumnos del posgrado de Gestión de Medios de Comunicación de la Universidad de Navarra. Por supuesto, también agradecer a nuestros sponsors, Savas Media Group y Upday, por ayudarnos a hacer estos eventos todavía más interesantes y también, como no, a la Universidad de Navarra por acogernos en este espacio tan fantástico y tan adecuado para la temática que vamos a tratar hoy. Mi nombre es Manuel del Campo, soy el CEO de Axel Springer España, editora, entre otros productos, de Business Insider. Business Insider, si todavía no lo conocéis, es el medio de economía y tecnología más grande del mundo. 170 millones de usuarios únicos, presencia en 17 territorios, 18 a partir de mañana, porque lanzamos Business Insider México. Y aquí en España lanzamos el producto hace poco más de 2 años. Desde que lanzamos Business Insider en España, hemos puesto en marcha varias iniciativas y una de ellas la hemos llamado Smart Business, y en ella lo que queremos es analizar y debatir sobre la transformación y los profundos cambios que están experimentando todos los sectores económicos y de nuestra sociedad en estos momentos de cambio tan trepidantes. Y dentro de esta iniciativa comenzamos una serie de encuentros a los que hemos denominado Smart Business Meetings, donde lo que queremos es que sean los protagonistas, es decir, las voces más relevantes de cada sector, los que nos cuenten desde dentro cómo están experimentando y cómo están afrontando estos retos y esta transformación. Desde que comenzamos hemos abordado ya el mercado publicitario, la industria del automóvil, el sector bancario, el sector de los videojuegos y recientemente el sector turístico. Tarde o temprano nos tenía que tocar a nosotros, y digo a los medios de comunicación, y por supuesto me incluyo, y desde luego este para mí es un encuentro especial porque al final no dejo de ser un poco juez y parte, aunque en este caso yo me voy a limitar a moderar, que para eso hemos traído a estos invitados tan fantásticos que son los que van a comentarnos y a hablarnos de esta transformación de los medios de comunicación. No es por darnos más importancia o victimizarnos, pero desde luego nadie puede cuestionar que la transformación que estamos sufriendo los medios de comunicación, y sobre todo me centro en lo que son los medios escritos, prensa, papel y digital ahora, porque la televisión y la radio requerirían un Smart Business Meeting por sí solas, está siendo espectacular. Una transformación que está muy ligada a la propia transformación de la sociedad en estos últimos 20 años y, por supuesto, totalmente encajada en lo que es la irrupción del mundo digital y la posterior evolución de lo que es el entorno digital e Internet. Es paradójico cómo en un momento donde el consumo diario medio de información es el más alto que hemos tenido en los últimos 20 años y donde el acceso a la información es más fácil que nunca en cualquier momento, los medios de comunicación estamos pasando por los momentos probablemente más delicados de nuestra historia y sobre todo los que vienen o venimos del papel, con dolorosas reestructuraciones, una drástica caída de la rentabilidad, también una crisis de credibilidad y relevancia, y sin tener claro un modelo de negocio en el horizonte. O si lo tenemos claro, no tenemos claro cómo llegar a él. Ese espectacular desplome del negocio de papel no ha sido compensado por las millonarias audiencias que proporciona el mundo digital. Hablo de ingresos, por supuesto, puesto que ahora dependemos en gran medida, y salvo honrosas excepciones, como comentaremos después, de la publicidad, una publicidad que, como ya abordamos en nuestro primer Smart Business Meeting, está en un momento de estancamiento, cada vez más compleja, cada vez más exigente y, además, está acaparada en un grandísimo porcentaje, alrededor del 80%, por 2 plataformas que no son medios, pero utilizan el contenido de los medios para su modelo de negocio, y de las que además los medios dependemos para conseguir nuestra audiencia. Sé que esto nos lo sabemos de memoria, pero cada vez que lo verbalizo tengo la sensación de que ni el más brillante guionista había escrito un panorama tan retorcido. Pero bueno, eso es lo que vamos a tratar de arrojar un poco de luz hoy, y para ello tenemos a estos invitados que paso a presentar ya. Carlos Núñez, consejero delegado de Eneo, uno de los grandes grupos de comunicación en España, con cabeceras tan emblemáticas como 20 Minutos, La Información, diarios regionales.
Muchas gracias y bienvenido, Carlos. Gracias. Ignacio Escolar, fundador y director del diario.es, medio nativo digital, rentable y con un modelo de socios del que luego hablaremos, que lo tenéis implantado desde el inicio del lanzamiento del diario. Muchas Encantado. gracias. Gracias a ti. Ismael Nafría, que es el director de National Geographic España y también autor del libro La reinvención del New York Times, ese modelo en el que todos nos fijamos y ese caso de éxito que ya de tanto mencionarlo parece que lo vamos a desgastar. Un modelo con 5 millones de suscriptores casi entre print y digital. Bienvenido. Muchas gracias. Esther García Cosín, directora general de Abbas Media Group. Por supuesto, y hablando del mercado publicitario, la relación de las agencias de medios con los medios de comunicación es fundamental en este momento, pero además dentro de Abbas tenéis una iniciativa de la que luego hablaremos, Meaningful Media, que precisamente habla de la relevancia de los medios, que es el paso fundamental para poder tener un modelo de negocio basado en suscripciones. Muchas gracias y bienvenida. Gracias, Manuel. Matías Sánchez, CFO de AppDay. AppDay es un nuevo producto, un nuevo medio de comunicación, un nuevo medio de información tecnológico y global, con una perspectiva diferente que además aporta valor, como luego comentaremos más adelante, tanto a los usuarios como a los propios medios, y también un producto que también ya es rentable desde el año pasado, poco después de su lanzamiento, y que también muestra cómo incluso en este momento pueden surgir nuevas opciones y nuevas formas de ofrecer información. Bienvenido y muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Manuel. Pues voy a empezar fuerte, porque al final el modelo de negocio es lo que nos interesa desde el punto de vista que si no hay modelo de negocio y no hay rentabilidad, lo tenemos difícil. Carlos, como máximo responsable de un gran grupo de comunicación, ¿es posible, es sostenible el modelo que ahora mismo tenéis los grandes grupos, como puede ser aquí en España, Eneo, Prisa, Vocento? Tal cual lo tenemos ahora mismo, ¿es sostenible? Ya no digo en el largo plazo, en el corto plazo. Empiezas fuerte, ¿eh? Sí. A ver, tal y como estamos ahora mismo estructurados en España, la respuesta sería no, en España, ¿vale? Y me voy a explicar. Si nos remontamos al año 2000, un año donde no teníamos prácticamente nada en digital, la estructura del sector de los medios, ya hablo solo de medios de comunicación y en este caso diarios de papel, ¿vale? La estructura del sector, la estructura económica, tenía una cuenta de resultados que permitía unos márgenes de EBITDA alrededor del 20%, con una estructura de costes muy pesada. Un 30% de los ingresos se dedicaban a la impresión y la distribución de los periódicos, más de un 25% a las redacciones, al personal, el resto a otros gastos. Y aún así daba, pues como os decía, un 20% de EBITDA y unos márgenes, un ROA, un retorno de activos interesante, 17%. Estoy hablando del año 2000, ¿vale? Claro, si nos ponemos ahora en el año 2020, la situación ahora mismo no es ni comparable a la que teníamos en ese momento. ¿Por qué? Fijaos que todo el sector, eran 3.000 millones de euros en el año 2007, que fue el año máximo de ingresos de total mercado en el sector, 2007, ¿vale? El año pasado, hace 2 años, estaremos cerrando en 1.300, 1.400 millones de euros. Es decir, un sector que se ha dividido por dos, más de dos. Los jugadores que operan en ese sector no solo no se han consolidado, no se han reducido, sino que han ampliado, y han ampliado exponencialmente. Y no solamente por otros jugadores editoriales, sino por jugadores externos que también capturan cuota de publicidad. ¿Qué significa? Que si mantenemos esta tendencia, desde el punto de vista macro, pues es complicado que un sector sobreviva en este sentido, ¿vale? 1. 2. Desde el punto de vista de los ingresos, la sostenibilidad del sector se debería dar al igual que estaba en el año 2000. Es decir, un 56% de los ingresos aproximadamente venía dado por la publicidad y un 44% por la venta de ejemplares. Deberíamos intentar replicar en el ámbito digital el mismo número para tener una sostenibilidad adecuada, ¿vale? El problema es que ahora sabéis que es prácticamente todo publicidad digital, las suscripciones empiezan a hablarse ahora de suscripciones. Vamos a ver lo que dan, ¿vale? Desde el punto de vista macro, pero en España ahora mismo no hay un entorno, yo creo, que eso permita tener las dinámicas o las palancas adecuadas para garantizar únicamente basado en suscripciones y en publicidad un modelo de prensa como el que había en el año 2000. Y os voy a hacer un número muy rápido y ya os dejo pasar porque si no es demasiado, ¿no? Fijaos, según nuestras estimaciones, el año que viene, la publicidad papel en los periódicos igualará la publicidad digital en los periódicos. Estamos hablando más o menos de unos 400 millones de euros en España, ¿vale?
Si cogemos, aislamos toda la parte de papel, que no se debe aislar, pero la aislamos, si pensamos en el negocio digital solo, esos 400 millones, con ese mix que os he dado, estaríamos hablando de unos 300 millones de euros se necesitarían de suscripciones digitales, ¿vale? Para tener ese mix con esa publicidad digital. ¿Eso qué significa? Que con una cuota de unos 100 euros al año, que es más o menos una cuota bastante, yo creo, razonable y competitiva frente a las plataformas, pues estaríamos hablando de que se necesitarían unos 3 millones de suscriptores, ¿vale? Anuales en el mercado. Solamente las plataformas, si os quito los telecos, HBO, Netflix, y ahora entra Disney Plus, etcétera, esos tienen, último dato de CNMC, 6 millones de suscriptores, ¿vale? Con lo cual esos 3 millones de suscriptores incrementales tienen que compartir el share of wallet de los otros, ¿vale? Con lo cual, desde el punto de vista macro, algo no me encaja. Si esto elevo, y para responder y desde el punto de vista positivo, si hay solución, sí que hay solución, porque al final todo esto tiene que pasar sí o sí por 3 vectores fundamentales, ¿vale? Uno sería la escala, ¿vale? En este entorno de publicidad digital es imposible sobrevivir sin escala. 2, la tecnología, lo mismo, necesitas tecnología para acceder a este mercado. Y 3, la diversificación de ingresos relacionados, ¿vale? Cualquier ingreso relacionado con tu área de negocio es necesario capturarlo para reforzar la cuenta de resultados. Entorno complejo y grandes retos. Nacho, en el diario publicáis vuestras cifras de forma transparente, sois rentables desde el primer año completo, lo cual tiene un mérito tremendo, pero es verdad que analizando vuestras cifras, y antes han mencionado precisamente los márgenes de rentabilidad, aproximadamente, y corrígeme si me equivoco, estáis en un 6% de rentabilidad. Sí. Mi pregunta es suficiente ese margen de rentabilidad para garantizar la viabilidad de un producto como el vuestro? Yo creo que a la hora de medir la rentabilidad del diario.es hay que tener en cuenta que es un periódico que tiene solo 7 años y que estamos en crecimiento. Esa rentabilidad es baja porque el año pasado crecimos un 35% de los ingresos y reinvertimos todo porque creemos que el hueco que ocupa hoy el diario.es, tanto en audiencia como en ingresos, como en publicidad, como en socios, es un hueco que todavía no ha llegado a su momento de maduración. Es decir, somos una empresa con un margen pequeño porque todavía estamos engordando la vaca, no ordeñando la vaca, siguiendo los términos clásicos de Escuela de Negocios, que por cierto soy exalumno de esta casa, la Universidad de Navarra del IES. Igual que Carlos. Y creo que sí que es un modelo que tiene futuro y que tiene presente. Hemos tenido, de hecho, otros años con márgenes más amplios y sobre todo hemos demostrado que había una viabilidad para la prensa escrita basada en unas premisas muy determinadas. La primera es el apoyo de los lectores. Creo que todos los periódicos del mundo que intenten hacer periodismo de calidad, entendido como ese periodismo que tiene medios, periodistas siguiendo el Parlamento, siguiendo cada partido, siguiendo los tribunales, cubriendo la compleja actualidad, y que para eso, para poder mantener esas estructuras, necesitas el apoyo de los lectores. Nosotros lo hemos logrado con una política de transparencia y hemos conseguido que desde un producto que era una startup muy chiquitita, arrancamos con los ahorros de una docena de personas, del equipo fundador y poco más. Empezamos con una redacción de solo 12 personas y ahora somos una redacción de 100 personas, contando todo el equipo, el comercial, la parte periodística, la parte técnica. Y tenemos también 14 ediciones locales, todas ellas rentables, con pequeños márgenes también, pero en crecimiento y rentables, en prácticamente todas las autonomías donde trabajan unas 57 personas más. Es decir, ya somos un periódico, eso explica el 6%. Somos un periódico en pleno crecimiento, que asumimos cuando hacemos los presupuestos que todavía no vamos a tener un gran margen, pero que creemos que todavía nos falta espacio para ocupar en el mercado informativo español. Nosotros no aspiramos a ser un pequeño periódico digital rentable y chiquitito de autor, no. Nosotros queremos ser un gran diario de información general, con impacto en la sociedad, con capacidad de transformación social. Somos un proyecto no solo empresarial, sino intelectual. Creo que un periódico no es simplemente un negocio que se mida por su rentabilidad, sino también por su impacto social. Por eso hemos conseguido tener 35.450, creo que es la cifra de hoy, suscriptores, que es el número de suscriptores digitales más alto que hay hoy en prensa digital en España. No hay ningún periódico en España que tenga estas cifras de suscriptores y llevamos 7 años construyendo y siempre creciendo en esa comunidad. Pero estoy de acuerdo cuando hablábamos de que estamos en plena transformación, que todavía está en un momento en el que vamos a ver cómo evoluciona
el mercado de la prensa escrita. Mi apuesta es que vamos a ir casi todos los periódicos de calidad hacia los modelos de suscripción, porque es la única manera de mantener la rentabilidad, pero también a la publicidad. ¿Cuál es nuestro diferencial con la publicidad respecto a las plataformas, respecto a un Facebook y un YouTube, que nos van a ganar siempre el número de impresiones? Que nuestros lectores tienen un nivel de compromiso con nuestra plataforma muchísimo mayor, que creen lo que les decimos, esto es importantísimo para los anunciantes también, creen en lo que decimos, tenemos la confianza de esos lectores y por tanto somos un buen soporte. No para hacer simplemente publicidad de impacto, de programática, de llegar sin más a GRPs, a CPMs, a bruto, en fuerza bruta, sino llegar a un tipo de lector muy cualificado y que tiene mucha opinión. Y creo que en ese sentido tener un producto de mucha calidad en el sentido de confianza de los lectores es rentable por las dos partes, por la publicidad y también por la suscripción. Y que para hacer suscripción, y ya con esto termino, tienes que hacer un producto completamente diferente al que hacemos o al que se hace en la prensa cuando el objetivo es generar páginas vistas sin más. Si buscas páginas vistas a cualquier precio, tienes que hacer Kardashians. Tienes que hacer noticias clickbait, tienes que hacer titulares hinchados donde lo importante es que la gente llegue y luego después si lo que se encuentra es lo que esperaba da igual. Pero si pretendes convencer a la gente de que pague, y más en nuestro caso que paga por un periódico que puede leer gratis, necesitas darle un periodismo de mucha calidad. Tienes que darle investigación, tienes que darle casos como lo de Cifuentes o como el máster de Carmen Montón y demostrar que tienes realmente un periódico cuyo impacto en la sociedad va más allá que entretenerles. Ha mencionado antes, Carlos, la estructura de costes y las pesadas que eran las estructuras de costes. Sí. Antes, en una entrevista te leía como haciendo la comparación con El País, sí, donde consideras que es rival del diario por la posición ideológica que podéis sin ocupar duda los dos. Y hablabas de que en cuestión de costes la diferencia entre El País y el diario era de 35-1. En aquella época sí, ahora será un poco menos. Pero un poco sí. menos. Por ahí va mi pregunta. Y sin embargo, en lo que es el reach o la audiencia está en un porcentaje de 3-1. 3-1, 4-1, 5-1, dependiendo vale. de la métrica que utilices, pero sí, una diferencia. Acabas de comentar que estáis parte de estos beneficios, los invertís en seguir creciendo en personal, en estructura de costes. ¿Vamos abocados a que vayan convergiendo las dos, el nativo digital con el legacy? Es decir, que el grande se vaya haciendo cada vez más pequeño y el pequeño se vaya haciendo un poco más grande. Esa es nuestra apuesta. Nosotros creemos que no competimos con los periódicos digitales, así en general, competimos con la prensa escrita. Y la prensa escrita, en mi caso, mi competidor principal es El País, por posición ideológica, por espectro, por tipo de producto que hacen, porque es un generalista igual que lo soy yo, porque estamos muy especializados en política los dos. Y para competir con El País, claro que me hace falta todavía volumen. Por eso estamos gastando cada euro que tenemos en contratar a buenos periodistas. Por eso fichamos a Esther Palomera, que es una de las cronistas parlamentarias más potentes, y eso este año nos afectará a ese margen de resultados, porque creemos que lo que estamos construyendo es mucho más valioso que ese 6%. Y creo que durante mucho tiempo en España hubo dos ligas en la prensa escrita. Había una liga de fútbol, que era la escrita en papel, y había una prensa de básquet, que eran los digitales. Y los nativos digitales éramos como los equipos de baloncesto que competían con el Real Madrid de baloncesto, que es deficitario, pero total da igual, porque está pagando la promoción el equipo de fútbol y puede perder mucho dinero y jugar de otra manera, pero ya no es así. Vamos a competir en la misma liga, vamos a competir en la liga de la prensa escrita, y ahora que El País va a empezar, tengo entendido, en pocas semanas a buscar suscriptores, competirán con mis suscriptores. Y ahí es donde creo que es la razón por la cual la clave va a estar en esa relación que construyas con tu audiencia y que seas capaz de convencer a tu lector de que tu periódico es creíble, es riguroso, es exigente, cuando se equivoca rectifica, es transparente y hace el tipo de periodismo que la gente estaba esperando. Yo creo que cuando hablamos siempre de la crisis de periodismo, no estaba en crisis. ¿Para qué sirve el periodismo? Ni cómo se investiga una noticia, ni cómo se contrasta. Solo estaba en crisis cómo se pagaba a los periodistas. Y eso es lo que estamos intentando solucionar. De eso hablaremos también en un momento. Ismael, eres el director de un medio de nicho como National Geographic, pero que es uno de los medios, si no el que más, en papel, con mayor número de suscriptores. Y también, como hemos mencionado, eres un grandísimo experto en el caso del New York Times. Tienes un libro, La reinvención del New York Times. Está claro, y lo estamos ya comentando, que el modelo de suscripción, de pago por contenidos, es clave en el futuro de los medios. ¿Crees que está preparado ahora mismo el lector, el usuario en España para pagar por esos contenidos? Y daba antes, Carlos, una cifra, ¿no?, de 3 millones que se necesitarían, y sin embargo hay expertos, ¿no?, que han lanzado que el máximo que ahora mismo podemos contar estaría en torno a los 400.000 o 500.000, lo que significaría que el diario tiene ya el 10%, lo cual suena un poco ya inquietante. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo creo
Bueno, ya se han apuntado algunas ideas que simplemente suscribiría, o sea que intentaré no repetir los mismos argumentos, ¿no? Pero la respuesta, si creo que está el mercado preparado para pagar, yo creo que sí, sinceramente. Creo que está más preparado de lo que los medios nos pensamos. O sea, los medios españoles, yo hace mucho tiempo que personalmente los recomiendo, y no por tener ninguna bola mágica que lo diga, sino por haber tenido la oportunidad de analizar muchos otros mercados. Hay pago en prácticamente todos los mercados comparables a España desde hace tiempo. Y cuanto más tardemos en empezar, menos vamos a saber si el mercado está preparado para eso. Yo estoy convencidísimo de que si al mercado le das un producto, ahora explicaré qué características creo que debe tener ese producto, pero si le das el producto adecuado al precio competitivo, igual que ha pasado en otros sectores como la música o como ha pasado con las series, no va a haber una reticencia. O sea, España no es diferente a muchos otros mercados. Estoy seguro, y creo que dentro de unos años igual me tengo que tragar estas palabras, pero espero que no. Pero creo que no, sinceramente, porque lo he visto, ya digo, en mercados, pues no sé, el mercado argentino, el mercado colombiano empieza también, el mercado mexicano, el mercado brasileño hace muchos años, y ya no digo Estados Unidos, ¿no? Cuando digo que estoy convencido de que sí, me refiero a ofrecer al mercado un producto que tenga algunas características, ¿no? Por ejemplo, Nacho apuntaba a algunas, Carlos también, ¿no? De un producto de una calidad indiscutible. Es decir, no puedes competir con un producto que ofrezca lo mismo que ofrecen muchos otros. Eso es evidente, ¿vale? Pero hacerlo luego no es tan sencillo. Pero un producto que sea que el usuario perciba que hay un valor muy claro detrás, ¿vale? Esa es una premisa indiscutible, y creo que el caso del New York Times es un caso perfecto para eso. O sea, lo que vas a encontrar en el New York Times no lo vas a encontrar en otro sitio. Resultado, han superado ya los 5 millones. Esta semana presentan resultados de 2019. Están ya por encima de 5 millones de suscriptores, 4 y bastantes de ellos digitales, ¿no? El New York Times en los últimos 6-7 años no solo no ha caído en ingresos totales, ha aumentado, y este año muy posiblemente volverá a aumentar, ¿no? Por tanto, un producto de una calidad indiscutible, un producto donde el modelo de negocio está cada vez más basado en los usuarios en general. Puede ser por suscripción, por membresía o por otras fórmulas donde tú creas una comunidad y le das una serie de servicios. Eso también es una tendencia que ya no es solo el New York Times, son muchos otros diarios en muchos países donde eso se está produciendo. Y por tanto, yo creo que no queda otra que recorrer ese camino, y que cuanto más se tarde en empezarlo, más tarde van a llegar los resultados, y quizá no llegan porque vamos tarde, ¿no? O sea, por tanto, mi recomendación sería empezar cuanto antes y empezar bien, ¿no? Luego, parte de esa fórmula que están haciendo algunos medios que están consiguiendo un grado de conexión con la audiencia o sea, que la audiencia pague o aporte dinero, están consiguiendo lo que se llama en inglés un engagement muy claro, ¿no? Es decir, involucrarlos de verdad, hacerlos partícipes del medio, hacer que realmente se sientan parte de ese medio, pues que es la única manera que al final decidan, vale la pena pagar por esto, es la única manera, o sea, no hay otra. Nadie paga si lo que obtiene a cambio no le satisface, o puede pagar por error o por un ataque así de generosidad un momento, pero enseguida cambiará, ¿no? O sea, es, por tanto, conseguir esa relación profunda con la audiencia, que hay que trabajarla, que no es solo decirlo, hay que trabajarla, hay que crear perfiles en los equipos que trabajen específicamente eso, pues yo creo que forma parte de esa ecuación imprescindible para que este modelo cambie, ¿no? Eso implica también diversificar ingresos por otras vías, a veces relacionadas con esto. Puede ser eventos, puede ser comercio electrónico. O sea, ¿por qué yo voy a comprar algo a través de un medio? Solo voy a hacerlo si confío mucho en ese medio. Si no, no va a pasar tampoco, ¿no? Bueno, en fin. Y luego con los anunciantes, en el caso de los medios, la relación ha cambiado mucho en el sentido de que otros actores se están quedando con un tipo de publicidad y un tipo de resultado concreto que se espera obtener, y en cambio los medios que podemos tener, bueno, pues tenemos el valor de la marca, la confianza que puedes generar, que el anunciante quiera estar contigo o junto a ti para llegar a ese usuario. Yo creo que eso es lo que debemos explotar, no otras cosas, ¿no? Y bueno,
tengo más elementos, pero por no robar tiempo, solo sobre las plataformas, yo solo diría una cosa. Quizá luego hablamos más, no sé, ¿no? Pero yo con las plataformas siempre mi orientación es, creo que la estrategia buena es la colaboración, no el enfrentamiento. Ese es un punto importante y claro que hablaremos de las plataformas. Esther, también hablaremos luego de la publicidad, que es lógicamente la parte que más te toca, pero me gustaría, lo acaba de mencionar ahora Ismael, la relevancia de las marcas y en esta iniciativa que tenéis de Meaningful Media, porque como bien dice Ismael, es el paso fundamental que una marca sea relevante para un usuario para que al final decida comprometerse, tener ese nivel de engagement y pagar. ¿Cómo estáis percibiendo que el usuario está viendo a los medios desde ese punto de vista? Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha dicho y concretamente, Ismael, con lo que tú has comentado. Yo sí creo que hay un mercado, porque sí creo que las audiencias, como las tratamos siempre que la damos en genérico, pero que en el fondo que tiene son las personas, están dispuestas y acostumbradas a pagar por lo que consideran que les aporta valor. Lo que es muy complicado siempre es establecer, ¿no?, la definición para cada una de esas personas de lo que es el valor. Entonces, ¿qué pretendemos nosotros con el estudio que tú decías? Y me remonto un poco al origen, porque Meaningful Media es, vamos a llamarle, la segunda parte de algo que está en nuestro ADN desde hace más de 10 años en la compañía, que es el estudio en Meaningful Brands, ¿no? Nosotros, nuestro rol, ¿cuál es? Poner en contacto a personas con marcas a través de contenidos y medios, ¿no? Ese es nuestro rol. Y llevamos ya 10 años entendiendo por qué las marcas, o sea, hicimos mucho foco en esa parte de la gente con la que colaboramos, que son los anunciantes, de entender por qué hay algunas marcas que los consumidores matarían por ellas y hay otras donde pues en nuestro día a día tienen un sentido porque cubren una necesidad del tipo que sea, pero el consumidor no mataría por ellas, ¿no? Y entender por qué ese volumen de marcas que alguien defendería a muerte, pues cada vez es menor. Pero en cambio hay unas que cogen una posición fuerte y que claramente esa posición tiene un resultado de negocio, ¿no? Cuando ese conocimiento en la parte de marcas, en nuestro objetivo y entendiendo que fundamentalmente donde nosotros tenemos credibilidad y legitimidad es en nuestro conocimiento de los medios, ¿no?, más que cada una de esas marcas, lo que entendemos es que los medios, en sentido amplio como tal, también pueden ser más o menos relevantes para las audiencias, para las personas, igual que lo son una marca, ¿no? Entonces todos entendemos perfectamente por qué Apple es fundamental para las personas, ¿no?, o en el mundo del gran consumo, una marca de yogures, pero no hemos hecho, diría, ni con profundidad ni con rigor, el entender por qué algunos medios, algunas cabeceras o algunos soportes son más trascendentales en la vida de las personas y las audiencias que otros, ¿no? ¿Y qué hacen eso? Por un lado. Y luego, por otro lado, y eso es lo que nosotros llamamos Meaningful Media, ¿no?, en profundizar eso. Y luego porque, aquí Carlos lo ha hablado al principio también, tendemos siempre, yo creo que en todos los negocios, en el nuestro también, a simplificar los sistemas de medición, ¿no? Entonces, simplificamos cuáles son las monedas de intercambio de nuestros negocios. Y en nuestro negocio, en la parte de publicidad me refiero y en lo que tiene que ver con vosotros, en nuestro negocio simplificamos las monedas de intercambio durante muchos años en volúmenes de audiencia, ¿no? Entonces, al final, la selección, para decirle a una marca en qué medios o en qué soportes tenía que estar, pues, y perdónenme que sea muy simple, porque efectivamente no es solo así, ¿no?, pero por ser simplista y que se entienda, pues casi se basaba, sobre todo en la prensa escrita, en rankings, ¿no? Y tú estabas en el ranking 1 según tenías más audiencia, ¿no? Esas variables no tienen sentido ahora. O sea, un volumen de audiencia como tal que se le otorga a una cabecera, me da igual que sea en su formato papel o en su formato digital, pues es una variable más, pero efectivamente en el ecosistema, en el mundo en el que nos vemos, no es la más importante en absoluto, ¿no? Y vosotros sois el ejemplo de eso. Una marca no se convierte en una marca absolutamente significativa porque acabe vendiendo mucho más. Acaba vendiendo mucho más porque es una marca muy significativa, no porque era la que más vendía, ¿no? En el mundo de los medios nuestra comprensión es exactamente la misma. Lo que hace que para una persona sea importante y que perdure en el tiempo una cabecera, un soporte, una línea editorial, ¿no? O me da igual, o un new player digital o Spotify,
no es cuánta gente está detrás de eso, ¿no? Sino lo que está aportando en un sentido muy profundo de la palabra aportar, lo que está aportando a cada una de las personas. Y esa aportación puede ser un entretenimiento, obviamente, pero puede ser un tema de credibilidad y relevancia en una temática y una noticia en concreto, puede ser algo trascendental en un momento concreto por el entorno social o lo que aporta ese entorno social, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a intentar con Meaningful Media, que estamos empezando en ello, es entender exactamente eso. O sea, entender el porqué para cada una de las personas, para esas audiencias, esos grupos de audiencias, que hace que un medio sea más relevante con otro, intentando incorporar a esto pues nuevos sistemas de medición que complementen a los que hay, que pensamos, y creo que estaremos todos de acuerdo, que no ayudan a matizar algo que en estos momentos, y cuando se habla de noticias, que al final es de lo que estamos hablando, que contienen todos vuestros medios, va muchísimo más allá simplemente del número de personas que lo han visto, porque ni siquiera estamos hablando ya de lo que lo han leído o lo que ha pasado cuando lo han leído, ¿no? Ese es fundamentalmente el objetivo. Sí, adelante. No, ese tema es clave, ¿no? Yo creo que la actual medición que hace de los medios Comscore me parece que da una foto completamente irreal de la audiencia real y del impacto real de esos mismos medios. Comscore, como casi todos sabéis, mide usuario único acumulado mensual, es decir, cuántas veces a lo largo de un mes han entrado en esa página. Muchos de esos usuarios únicos mensuales que entran en esa página ni lo recuerdan, y la prueba está en que cuando se mide la audiencia digital por otro tipo de sistemas, básicamente encuestas, donde le preguntas a la gente, ¿usted qué recuerda haber leído?, los rankings cambian completamente. Nosotros, el diario.es en Comscore, somos el 9, el 10, alguna vez el 8, dependiendo del mes, pero siempre estamos en la parte baja de los 10 más leídos. Pero en todas las encuestas, y voy a citar 3, cuando preguntan a la gente qué medio lee usted, aparecemos el 3, el 4 o el 5, no el 7, el 8 o el 9. El CIS ha empezado a preguntar, esto es muy reciente, en enero, en las series históricas postelectorales y preelectorales antes preguntaban qué periódico lee usted para informarse, qué radio, qué televisión. Ahora han empezado a preguntar qué periódico digital. Antes ya aparecíamos los diarios digitales en el qué periódico lee usted, porque la gente nos asimila en su cabeza como periódicos, pero al preguntar por periódico digital la foto es más clara porque no tiene la distorsión de los que creen que el periódico es solo lo de papel. Y lo que sale en el CIS es que el diario.es es el 5º periódico más leído en España, después del País, El Mundo, el ABC y La Vanguardia, es decir, como primer diario digital nativo. Según Comscore somos, dependiendo del mes, el 2º, el 3º o el 4º. La Universidad de Navarra, esta casa, también elabora un estudio anual, que es el Digital News Report, que lo hace en colaboración con el Instituto Reuters y la Universidad de Oxford, que es una encuesta anual de consumo de prensa, donde las webs más leídas en España son la del País, la del Mundo, la web de A3 Media, la Antena 3 y después la del Diario, como primer digital puro. Y la politóloga, socióloga Belén Barreiro, que tiene una empresa demoscópica que se llama MyWork, que 40DB, antes se llamaba MyWork, han cambiado de nombre, que es la que hace las encuestas del País, fue una expresidenta del CIS, hace otro estudio de mercado anual que se llama el informe Microscopia, que también coloca el diario.es de 5º. ¿Por qué hay tanta diferencia entre Comscore y el CIS o Reuters o cualquier métrica que sea basada en encuestas de usted que lee? Porque nosotros no compramos tráfico en Facebook, como sí hacen gran parte de nuestros competidores, nunca. Sabéis que una manera fácil y barata relativamente de conseguir usuarios en Comscore es pagar audiencia de Facebook, segmentarla bien para que la inversión sea lo más rentable posible y de esa manera generar audiencia basada en clics de gente que no sabe que te ha leído. Tampoco estamos haciendo clickbait, con lo cual eso nos penaliza mucho en Comscore, porque no tenemos paracaidistas, es decir, ese lector que llega a una página una vez al mes pero no vuelve. Y cuando tu objetivo es conseguir suscriptores, que es gente que venga todos los días y te lea, esas técnicas son cortoplacistas, te sirven para generar audiencia a corto plazo, pero no a generar una marca. No a generar una marca y una relación de confianza con el lector. Yo creo que esto, que es algo que en el diario.es llevamos mucho tiempo contando, cada vez es más común en el sector, cada vez más gente es consciente de lo que ocurre, cada vez hay menos gente que se crea los datos que salen en esa medición porque no reflejan la realidad. La realidad es que en España 1 de cada 2 personas lee La Vanguardia. Y es el periódico más leído en Castilla-La Mancha. Si un periódico catalán es el más leído en Castilla-La Mancha, no entiendo el problema que tenemos con Cataluña. No lo entiendo. Me imagino que ustedes tampoco.
Y esa distorsión tan enorme en las cifras de Comscore creo que es el reflejo de una época que se acaba, porque durante mucho tiempo ha sido muy rentable estar en Comscore, el primero, el segundo o el tercero, porque te iba mucha inversión publicitaria basada en el ranking, como bien decías. Pero en el momento en que tu inversión publicitaria o tu objetivo de negocio se basa en generar lectores fieles que te reconozcan y que confíen en ti, y sobre todo suscriptores, pues este tipo de técnicas tienen a corto plazo, creo, muy poco recorrido. Sí, claramente lo que se percibe es que estamos viviendo una segunda transformación, después de la transformación digital, y esta segunda transformación tiene que ver con todo esto, ¿no? Con cómo se está midiendo hasta ahora, con el volumen por el volumen, en vez de valorar otros aspectos, como decíais ahora mismo, cómo puede ser el tiempo que pasa una persona leyendo un medio, o las veces que llega a un mes, con lo cual claramente tenemos que experimentar una nueva transformación en todos los ámbitos. Matías, en este momento de transformación surge un producto como Update, disruptor en el sentido de que lo hace asociado a una gran compañía tecnológica como es Samsung, que tiene claramente en su ADN el espíritu tecnológico, porque está basado en parte en algoritmo, pero también mantiene el espíritu periodístico porque tiene redacciones en todos los países donde opera, de forma que haya una curación, digamos, humana y periodística de los contenidos. Es un modelo basado en la publicidad ahora mismo. ¿Cómo veis desde el punto de vista de Update, un producto que también ha sido rentable en muy poco tiempo, igual que hablábamos del diario, el modelo de negocio y si este tipo de agregadores con esta simbiosis, ¿no?, entre tecnología y periodismo tiene futuro? Claro. Bueno, Update es un producto que llegó al mercado con una propuesta un poquito diferente. Hay otros agregadores que se centraron básicamente en lo que es agregación electrónica, sin utilizar el componente humano. Nosotros cuando iniciamos a investigar cómo podríamos lanzar un producto al mercado que pudiera ser relevante para todo tipo de usuarios, analizamos no solo el comportamiento de los usuarios y cómo consumen los medios los usuarios, sino también analizamos cuáles son las necesidades de los medios. ¿Sí? Siendo Axel Springer obviamente una empresa de medios, digámoslo así, conocíamos las necesidades bastante bien. Ahora, nosotros descubrimos que muchos usuarios comenzaron a informarse a través de redes sociales, por ejemplo, sin tener en cuenta qué marcas son las que están detrás de ciertos titulares, y eso nos motivó a mirar un poquito más allá en la parte de la agregación. Paralelamente, nosotros descubrimos que al tener un socio comercial como es Samsung, y teniendo una preinstalación en los teléfonos como la tenemos nosotros, en los cuales nosotros estamos preinstalados en el sistema operativo de los teléfonos, y eso nos da un alcance muy grande a las audiencias, nosotros nos pusimos a pensar, ok, nosotros tenemos que tener cierta responsabilidad con respecto a los medios, y a los usuarios tenemos que darles una postura neutral, y ese es, digámoslo así, es la columna vertebral de un producto como Update. La neutralidad, y esa neutralidad en este momento solo es posible a través del componente humano. Nosotros, todas las personas que acá están presentes y ha sido bastante presente en los medios, si uno se pone a seguir, digamos, empresas como Facebook, es relativamente claro qué pasa si toda la responsabilidad se le da a las máquinas. Pues el CEO de Facebook resultó teniendo que ir al gobierno de los Estados Unidos, presentarse en el Senado y dar explicaciones porque habían fake news, manipulación de encuestas, etcétera, etcétera. Nuestra propuesta es relativamente sencilla. Nosotros creamos una plataforma donde los usuarios encuentran los contenidos que son relevantes para ellos. Un contenido generalizado a través de nuestros equipos editoriales, en el cual todos los usuarios reciben exactamente las mismas noticias. Eso genera neutralidad, y la responsabilidad de nuestros editores es simplemente dar, digámoslo así, un contenido balanceado. Por otro lado, tenemos la agregación electrónica basada obviamente en inteligencia artificial, y esa parte personalizada le da al usuario el contenido que de verdad es relevante para cada persona. Y esta mezcla es bastante atractiva. Las cifras son excelentes, esa es seguramente la razón por la cual nosotros pudimos alcanzar rentabilidad, una rentabilidad bastante buena en 3 años de operación, y alcanzar un alcance muy, muy grande, 25 millones de usuarios en 16 países europeos, con una retención, o sea, usuarios que regresan a la plataforma mensualmente de más de un 90% estables desde el comienzo, simplemente porque nosotros le damos la oportunidad al usuario de encontrar el contenido relevante. Ahora, para los medios, Update
es una fuente de tráfico muy lucrativa, porque simplemente nosotros generamos, digámoslo así, un stream con contenidos en los cuales mostramos segmentos de texto que provienen de los medios, ya sea que los escriban nuestros editores o nuestro backend, nuestro sistema, y enlazamos directamente a los contenidos mediáticos, o sea, a las páginas de cada uno de los medios, donde los medios pueden vender suscripciones, donde los medios pueden tener sus campañas de publicidad, y hasta ahora ha sido un sistema que está funcionando bastante bien. Es también una nueva forma de demostrar cómo consumimos la información. Y esto me lleva también, Carlos, a preguntarte, hablamos de transformación en estos eventos, ¿qué es en un grupo como Eneo, qué es lo que más ha costado a la hora de empezar a transformar toda la estructura? Hablo de perfiles, hablo de procesos, hablo de tecnología, y cuáles son los retos que todavía hay que afrontar para terminar de hacer esta transición, que además, como estamos hablando, está encajada dentro de una segunda transición, que es la que queremos llegar al hacer los medios cada vez más relevantes y más interesantes para los usuarios. A ver, la transformación, nosotros, ten en cuenta, el grupo tenía hace 8 años pues prácticamente el 90% de los ingresos vinculados al papel. Este año cerraremos con menos de un 40% de ingresos vinculados al papel. Eso significa que la transformación está siendo brutal, teniendo en cuenta también el crecimiento que estamos teniendo. Somos el único grupo editorial que está creciendo anualizadamente al 5% en ingresos desde el año 2008. 2008-2000 es el primer año de crisis, ¿vale? Entonces, actuar sobre todas las palancas de forma coordinada para que no se te caiga nada es el principal reto. Me explico. Nosotros, obviamente, teníamos un negocio muy vinculado al papel que seguimos manteniendo, y el primer reto es intentar mantener ese negocio lo máximo posible dentro del entorno en el que estamos viviendo, que es inexorable hacia lo digital. Eso no significa que el papel vaya a desaparecer, tendrá su nicho y tendrá su hueco, especialmente en modelos que ofrezcan una cobertura como se ha ofrecido antes. Mira, hoy, por ejemplo, nosotros tenemos 20 minutos, que es hoy de hecho cumpleaños, es el cumpleaños de 20 minutos, 20 años. Y es un modelo donde al final en digital seguimos creciendo, seguimos teniendo pues un recorrido bastante importante, y en papel tenemos un vehículo de cobertura único, porque al final estamos poniendo en el mercado casi 300.000 ejemplares diarios, que eso te ofrece una cobertura que no te da ningún otro periódico en papel, que al final caen inexorablemente al 10-15%, ¿vale? Nosotros conseguimos mantener estable eso, y eso te proporciona una audiencia. Sobre el tema de audiencias, aprovechando que digo que ha salido antes, es un debate, y yo fíjate que soy cuasi nuevo en el sector, porque llevo solo 5 años, aunque se han hecho largos, pero la discusión de las audiencias siempre ha sido la misma. En papel pasaba lo mismo. Yo os digo, en 20 minutos somos el tercer diario más leído en España. Y claro, vas viendo que en función de cómo va cayendo la difusión, pues vas viendo que pues periódicos como El País o El Mundo cada vez van teniendo más lectores por ejemplar. Estamos hablando ya de 15, 20 lectores por ejemplar, que claro, eso tampoco hay quien se lo crea, ¿no? Y se sigue utilizando. Con lo cual, esas discusiones de audiencia y tal, si además es muy sencillo la discusión de la audiencia, y se puede acabar muy fácilmente. Lo que pasa es que nunca se hace y nunca se ha hecho desde el punto de vista del sector. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca en digital sabemos quién nos lee, dónde nos lee y cuánto nos lee. Sabemos todo. Y todos sabemos todo de nosotros mismos. La cuestión es ponerlo encima de la mesa, y entonces ahí, con anunciantes, obviamente, que es una parte implicada y una parte muy importante, y ahí podríamos tener un punto de situación donde realmente se vea quién lee y qué lee, ¿vale? Porque desde el punto de vista de encuestas, que estoy de acuerdo que puede ser una métrica para medir la influencia que puedas tener, también es verdad que está de alguna manera sesgada también por la difusión que puedes tener tus noticias, y ahí están las exclusivas en otras plataformas audiovisuales, etcétera, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, la transformación digital, primer reto en un grupo que ya tiene, este año también nosotros cumplimos 125 años, el Heraldo de Aragón, y que de hecho aprovecho para decir que el Congreso Mundial de One IFRA se hace en Zaragoza este año, en junio. El presidente de nuestro grupo, Fernando Yarza, es el presidente de One IFRA, y batimos a Dubái en la organización, y acogeremos el Congreso Mundial de Editores, que yo creo que es un hito para España. Es la segunda vez que se hace, la primera en el 80, ¿no? Entonces, lo primero es seguir gestionando un negocio tradicional y a la vez empujar de forma definitiva el negocio digital. La parte digital, si quieres, tiene dos vectores fundamentales. Uno, el tecnológico, pero entendiendo la tecnología no como un fin en sí mismo, sino como un habilitador. Se necesita tecnología para operar en ese ecosistema digital. Pero para mí lo digital es fundamentalmente un tema de mindset, de mentalidad, ¿vale? Significa estar trabajando en entornos, si quieres, flexibles, en entornos no rígidos. Significa estar trabajando continuamente en el prueba y error.
significa el que no, me puedo equivocar hoy, pero tengo que dar con la tecla para mañana poder hacer otra cosa. Es decir, un entorno donde al final no estamos acostumbrados, o un periódico tradicional de papel no estaba nunca acostumbrado. ¿Por qué? Porque antes las barreras de entrada que había para poner un periódico de papel al lado pues eran brutales, tenías que comprarte una rotativa. Hoy en día cualquiera puede actuar en el ecosistema digital. Entonces, eso es una de las claves también de la transformación digital de una organización. Y por último, la parte económica, si quieres, nosotros la llevamos desde el punto de vista de conceptualizar las necesidades que tiene un negocio digital en términos de plataformas. Nosotros, casi la mitad de nuestro grupo es tecnología, es una compañía tecnológica que se llama Iberus. Y eso es lo que nos permite es acelerar todavía más nuestra transformación digital. De manera que al final tenemos tecnología, tenemos escala, estamos consiguiendo escala que ni siquiera nosotros tenemos suficiente, ni siquiera en España, como comentaba antes y decía Ismael, hablando del New York Times, que yo creo que es uno de los casos de referencia y de éxito de cómo puedes hacerlo bien. Washington Post quizás también es otro. De hecho, Washington Post, Jeff Bezos lo que hizo realmente fue cambiar la estrategia, en realidad no aplicar tecnología. Washington Post, cuando llegó Bezos a Amazon, era un periódico local en Washington, donde al final dices, oye, cualquiera que quiera hacer lobby político, entra aquí. Bezos lo que hizo fue abrir el scope y hacer un periódico global, como el New York Times. Pero claro, esa escala es inimaginable para ningún periódico que hay en España. Ninguno. Ni siquiera todos juntos. Entonces, esos modelos son correctos, pero cuando pasas determinado umbral crítico. Nosotros tenemos que pensar muy bien cómo actuamos, y es lo que os decía antes, en un mercado donde al final comentaba también Ismael que España no es distinto. Y ahí tengo alguna duda, que algo distinto somos. Te voy a dar un dato. En otro sector distinto, y ya dejo el turno, fíjate, en la televisión de pago. En el año 2010, antes de que entraran todas las plataformas, sabéis que en España pues teníamos Canal Plus y luego fue Digital Plus, ¿no? Siempre tuvo un tope de usuarios, de suscriptores de televisión de pago, 1.700.000, 1.800.000, que eran los usuarios que querían consumir fútbol en España. Siempre se decía que España estaba subpenetrado en televisión de pago, frente a otros mercados que tenían 45 o 50%. En España nunca pasó del 27%. ¿Por qué? Porque la gente solo quería consumir fútbol. Ahora se ha abierto porque han cambiado, han entrado otros operadores con una nueva oferta de contenidos, diferencial, en precio, etcétera, y eso sí que hace que la gente pague. Si nosotros seguimos funcionando desde el punto de vista editorial como hemos venido funcionando en los últimos años, yo no veo que haya un esquema diferente a pagar de lo que ha venido viendo antes. Otra cosa es que se cierren todos los contenidos, que eso es otra cosa, y otra manera de llegar a ello. Bueno, he mezclado un par de cosas, pero... Hay un matiz, Manuel, perdona. Sí. Hay un matiz en la televisión de pago que tú dices, yo le sumo otra cosa que me parece importante también. No solo que solo se pagara por consumir fútbol, sino que la televisión en abierto en este país era de altísima calidad. ¿Qué es lo que pasa en que eso también pasa en la prensa escrita? En la prensa escrita. O sea, el éxito de los modelos de pago, sea por suscripción, o sea, en las televisiones de pago en otros mercados, es porque si tú querías ver un contenido bueno, querías ver una buena producción en una película, querías ver una producción fantástica en una serie, esa la tenías que ver. Porque la televisión en abierto no era una televisión de calidad. En este país, ¿no? Por la parte positiva, se hacen las cosas muy bien, ¿no? Tenemos más complejo los españoles que no sacar pecho de lo que hacemos, y una vez más, lo que se produce en los medios de comunicación en general, en abierto, es muy bueno. Entonces, la necesidad para una persona, para la audiencia, para un usuario, para nosotros mismos, de tener que pagar por adquirir a un contenido de calidad, pues hasta ahora no ha pasado, ¿no? Ahora se juntan los dos mundos, que el contenido que se ofrece en las televisiones de pago es francamente bueno, porque también viene mucho de contenido que se produce fuera, y porque la propia crisis aprieta los cinturones también en el caso de televisión, y la cantidad que se invierte en producción propia pues empieza, ¿no?, a ponderar, ¿no? Son los dos formatos. Entonces yo creo que ahí también es importante en el caso de la prensa, que la prensa en no suscripción, vayamos a llamarla así, siempre ha sido muy buena. O sea, la credibilidad de las cabeceras y de los periodistas que habían detrás. Por eso al final, eso para mí, el tema de la suscripción tiene que ser un tema sectorial, no un tema sectorial de mercado, no un tema puntual de cada una de las cabeceras. Un tema puntual puede solucionar una cuenta de resultados puntual en términos absolutos, no demasiado, pero al final, si quieres realmente virar el país hacia ese modelo, tiene que ir todo el mundo en línea, ¿no? Bueno, te he mezclado un montón de cosas, pero en fin. Seguimos hablando, por continuar con el tema de la transformación. Hay una parte que me interesa mucho, también porque soy periodista de carrera. Tú lo cuentas mucho cuando hablas de vuestro modelo.
Pero hay algo, por lo menos yo lo estoy viendo y además las cifras lo demuestran, ¿no? Como en este modelo donde la tecnología cada vez cobra más importancia, donde la publicidad clarísimamente cobra más importancia, el perfil de periodista, y estos son datos de la Asociación de Prensa, los salarios de periodistas han bajado alrededor de un 20% en los últimos años, sí, mientras los perfiles tecnológicos y comerciales cada vez están más cotizados, cada vez hay más movimiento, es complicado incluso retenerlos. ¿No es esto, además de gestionar esta transformación, no es esto también un síntoma de hacia dónde está derivando los medios de comunicación y cómo queda la información por debajo de la tecnología y la publicidad? Es verdad que en los últimos años el sueldo de periodista ha bajado muchísimo. No se ha recuperado aún de los sueldos que había en España en el año 2007, antes de la crisis económica. Y que, a diferencia de lo que ocurre con los periodistas, en mi organización y en casi todos los periódicos, nos cuesta mucho más retener a los técnicos informáticos, a los comerciales, a los desarrolladores, que a los periodistas. También porque para muchos periodistas trabajar en el diario.es tiene un valor no dinerario. Por el nivel de compromiso que tienen con el periódico, por el nivel de independencia y de libertad del que disfrutan y porque saben, gran parte de ellos, que aunque en otros sitios podrían ganar un poquito más, tampoco muchísimo más, porque hemos mejorado bastante los sueldos en los últimos años, desde luego serían bastante más infelices. Y eso lo valoran. Creo que en la parte periodística nosotros conseguimos retener o atraer talento porque es creo que es uno de los sitios más divertidos y más independientes para poder trabajar para un periodista hoy. Y así tengo a mucha gente que ha dejado periódicos mucho más grandes y con sueldos mucho mayores para venirse a este proyecto que ahora ya es mediano y empieza a ser grande, ¿no? En cambio, en la parte de los informáticos nos cuesta muchísimo. Nos cuesta muchísimo retenerlos, primero porque no tienen la épica de trabajar, o sea, no tienen este corazoncito periodista que tenemos los periodistas y para ellos somos un trabajo más y nos cuesta mucho más retenerlos. Pero no creo que las estructuras periodísticas, esto nos sirva de metáfora más que del mercado laboral español. Yo sigo pensando que aunque la tecnología es muy importante para lo que hacemos y nosotros hemos trabajado mucho, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el CRM del modelo de socios, cómo gestionamos no solo las facturas de 35.000 socios, sino cuál es el momento en el cual un lector decide que ahora va a pagar y antes no. Medir eso, intentar sistematizarlo, aplicar modelos de Big Data para saber exactamente cuándo al lector le hace clic en la cabeza y cómo es ese lector y dónde están esos lectores, cómo les convencemos de que paguen, ¿no? Eso es muy importante para nosotros, pero nosotros no hemos crecido por medio de algoritmos, hemos crecido por base a noticias. Si miras la evolución de los socios del diario.es, casi cada pico de fiebre, cada vez que tenemos de repente un subidón para arriba, es una exclusiva periodística. Cuando sacamos la investigación sobre los másteres regalados en la Universidad Rey Juan Carlos, el máster de Cifuentes, el máster de Pablo Casado, el máster de la exministra Carmen Montón, pues pasamos de 22.000 a 34.000 suscriptores, socios, en pocos meses. Lo cual te lleva a entender un poco cuál es el modelo que viene, ¿no? Yo creo que, volviendo a lo de la televisión de pago, la televisión más vista en abierto ahora mismo pues es Supervivientes, es Gran Hermano, es ver a Isabel Pantoja bajando un helicóptero en una isla desierta, ¿no? Pero tú si vas a pagar, pagas por HBO y sus series, o por las de Netflix, o por las de Movistar, no pagas por ver Supervivientes. Y con la parte periodística nos pasa igual. Probablemente la noticia de las Kardashians dará mucho más tráfico que la exclusiva de Cifuentes, pero nadie va a pagar por leer la última tontería de Kim Kardashian o por un titular del tipo entró en la cocina y no sabe lo que se encontró. Uy, voy a pinchar. Pues sí, pinchas, has contado como lector en Comscore, has generado una impresión publicitaria que genera ingresos a ese medio, pero en mi caso hacer ese tipo de producto es contraproducente. Me genera un problema económico a futuro porque mis lectores me dicen que no me pagan para hacer ese tipo de periodismo. Y hacer el tipo de periodismo que soñábamos en las redacciones, que veíamos en el Watergate, en los papeles del Pentágono, en ese periodismo épico de contrapoder, de vigilancia del poder, de contar noticias que alguien no quiere que se publique, es lo que lleva a la mayoría de mis lectores a hacerse socios. Y esto lo hacen en mi redacción los periodistas, no los informáticos. Pues habrá que seguir cuidando de ellos. Has mencionado antes, y parece que ¿no? es como el elefante en la habitación, y lo tenemos a Google y Facebook y la relación de los medios con Google y Facebook. Cada vez se está haciendo más compleja desde el punto de vista de las audiencias. Constantemente Google está cambiando sus algoritmos, Facebook va dando tumbos, ahora os ayudamos, ahora no, porque al final también necesitan a los medios. ¿Cómo crees que va a evolucionar esa relación de los medios con estas dos grandes plataformas? Y también antes apuntabas, ¿no?, que tú considerabas, ¿cuál es tu opinión de cómo debería ser? ¿Cómo va a evolucionar y cómo debería ser?
Yo ahora contesto, puedo añadir solo Por una supuesto. pequeña cosa a lo anterior para no perder demasiado el hilo y ahora... nuestro sector está en crisis, eso es una evidencia, ¿vale? Y se ha traducido en pérdida de miles de puestos de trabajo, se ha producido en pérdida de poder adquisitivo de los que trabajamos en el sector, en fin, muchas cosas, ¿no? Una de mis, de lo que, a menos de mis reflexiones o de lo que me gusta poner sobre la mesa al hablar de esto, es que inevitablemente el modelo de negocio está cambiando y tenemos que cambiarlo si queremos salir de esta crisis. Si mantenemos, ¿qué ha pasado en España en buena parte que no ha pasado en otros países tanto? Que aquí hemos mantenido el cortoplacismo de ser el líder de audiencia porque me daba un beneficio tangible publicitario inmediato. Lo hemos mantenido a toda costa, la mayor parte de medios, ¿vale? Se ha mantenido, esa es una obviedad, yo creo, ¿no? Y eso ha impedido que se avance hacia el modelo que creo que nos va a sostener en el futuro. Esa es mi queja. Y cuando sigo pensando que España no es diferente, cada país tiene sus matices, evidentemente, y sí que habrá cosas particulares posiblemente, pero en general, decir... o sea, en todos los países en que he estado, y por suerte en los últimos años, gracias al libro, he estado en muchos, en todos los países se han utilizado los mismos argumentos. Empezaba, nadie va a pagar por la información, nadie, bueno, salvo que la gente empezó a pagar. Después se decía, no, es que en este país nadie paga, no es que nadie pague en general, sino que en este país nadie paga, hasta que de repente empiezan a pagar. Y dice, bueno, no, lo que hay que poner es un producto adecuado, al precio adecuado y con una experiencia de usuario adecuada y de repente se produce como el milagro. No sé, o sea, a mí me sorprende que seamos capaces de decir cuántos usuarios va a haber en España que pagarán sin ni probarlo. O sea, de verdad me parece impresionante, ¿no? O sea, no estoy nada de acuerdo con eso. Igual cuando llevemos un tiempo, la mayor parte de medios haciéndolo y poniendo ofertas bien hechas sobre la mesa y que la gente pueda decidir, podremos decir, ¿no? Pero hacerlo a priori me parece que es como matar al bicho antes de que salga, ¿no? Entonces, bueno, quería un poco mencionar esto porque me parece, o sea, porque esto lo que me preocupa es que está retrasando el paso hacia el modelo que creo que es el que va a ser más sostenible. Cuando a ti te pagan 5 millones de usuarios, 1 millón de usuarios, 35.000 usuarios, sabes perfectamente quiénes son los que te pagan y esos no dependen de ninguna encuesta, de ninguna medición, de nada. Esos son tus clientes, es tu público y va a ser mejor o peor, va a ser mayor o menor en función exactamente de lo que hagas con tu producto y lo que hagas en tu relación con ellos, ¿no? Dicho eso, con las plataformas. Las plataformas, a ver, ha pasado un poquitín lo mismo. Hemos pasado a depender en buena parte de ellas porque las necesitábamos para aumentar nuestro tráfico, ¿no? Y para que la cifra total pues fuera la mayor. Eso por un lado. Por otro lado, no olvidemos un montón de gente que no consumen información como nosotros podíamos hacer, o nosotros digo cierta generación, no sé qué edad tenemos, pero la gente joven, yo lo veo en mis hijas, ¿no? Pues es otra historia, realmente. Entonces, y esa otra historia pasa porque llegan a la información por otras vías. Por tanto, tienes que estar en esos sitios. O sea, no puedes decir, no puedes ser tan chulo de decir yo no estoy en las redes o no me optimizo al máximo en los buscadores en Google para que me encuentren. Es que un 30, un 40, un 50, un 60, un 70, un 80... Un 90% de tu tráfico en algunos casos va a depender de eso, con lo cual sería un suicidio, no tal. Entonces, cuando digo que es mejor colaborar, es que yo creo que no por no estar tú participando en esas plataformas, o sea, si tú no participas en esas plataformas de algún modo y optimizas tu producto para eso, que se puede hacer bien y se puede hacer con criterio periodístico y buscando a ese tipo de audiencia. Si no haces eso, vas a perder a una gran parte de tu público, que es el público, es verdad, del nivel inicial, ¿no? Cuando se habla del funnel, del embudo de conversión, esta primera capa que tiene que ser lo más amplia posible, pues
en buena parte se alimenta de este tipo de público. Ya luego van llegando la gente pues que se apunta a un newsletter tuyo, que participa en no sé qué cosa que le ofreces, que te ayuda a hacer información, que al final se suscribe. Ese es el éxito final, ¿no? Y la fase un poco final. Por tanto, aquí arriba tenemos que ampliar la base lo máximo posible. Y ese mundo yo creo que es impensable sin las plataformas, ¿vale? Por eso digo que no creo que tengamos mucho a ganar simplemente con el enfrentamiento. Eso no implica que uno no, pida que se respeten determinadas normas o determinados usos, por supuesto, ¿no? Pero creo también que se ha abusado o se ha puesto demasiado el foco en el enfrentamiento y menos en la colaboración, cuando por otro lado, por ejemplo, y por decir nombres concretos, ¿no? Con el caso de Google, por ejemplo, pues buena parte de la innovación de muchos medios españoles, europeos, americanos, latinoamericanos, asiáticos, o sea, de todo el mundo, ha venido gracias, por ejemplo, a dinero que Google ha dado y se han beneficiado los medios, ¿no? Es decir que, bueno, ese tipo de colaboración a mí me parece muy oportuno, sinceramente. Mi sensación es que estamos constantemente pensando en un tipo de audiencia y hay que valorar en el corto plazo, tenemos claro por dónde va el camino, pero en el largo plazo hablamos de unas nuevas generaciones y aquí tiene que ver también con el consumo, cómo consumimos la información, unas nuevas generaciones que no entran directamente o es muy raro que entren a través de medios, que se informan a través de YouTube o que se informan a través o que su referente es un influencer o que su referente está en Instagram. No sé si desde el estudio y desde Abbas y todo ese estudio, ¿cómo estáis viendo que puede evolucionar en un momento en el que unas nuevas generaciones que no han crecido con el papel, que son nativas digitales, que no tienen la referencia de las marcas, van a seguir interesándose, no sé, por la información política y económica de la misma forma? ¿Cómo les va a llegar esa información? ¿Cómo van a acceder a esa información? ¿Y cómo va a impactar esto en los medios? Ojalá te supiera contestar, no lo sé. Ojalá supiera contestarte ahora y pueda contestarte con ese estudio en el futuro. No lo sé, pero sí creo que cualquiera, me da igual que sean los millennials o la generación Z o los más jóvenes, claro que se van a seguir interesando por política y movimientos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es importante diferenciar de dónde obtienen la información al canal que utilizan para ver esa información. Creo que en la discusión en la que estamos eso es fundamental, porque que van a entrar por el entorno digital, pues supuestísimo que sí. Que YouTube en estos momentos es relevante y no sé si en el futuro aparecerán otros parecidos que compitan con YouTube, probablemente también. Pero que lo que busquen dentro de YouTube o ese canal pueda seguir teniendo la credibilidad porque viene acompañado de una firma, que la firma es la cabecera o la firma es el escritor, ¿no? O igual probablemente ellos no llamarán escritor periodista, pero es igual, porque esa persona son exactamente igual de, vamos a llamar, personalistas esas nuevas generaciones que somos nosotros. Es decir, saben perfectamente en qué quieren creer y ese en qué quieren creer puede ser el titular, la cabecera, puede ser el que firma, ¿no? Ahora, lo que sí es diferente es la manera como acceden a, vamos a llamarle, ese contenido, esa información o esa noticia. Eso es diferente. Entonces, yo entiendo perfectamente también ahí el porqué de la importancia de colaborar con las plataformas, porque gran parte de tu contenido, de tus noticias o de tus periodistas pueden acceder vía esas plataformas. A mí la única diferencia ahí es que la palabra colaboración yo la entiendo siempre en bidireccional. Y en este caso, de momento, yo estoy por ver dónde está la bidirección aquí. Entonces, es curioso porque cuando entiendes el mundo de la transformación digital en sentido amplio y entiendes, a mí me pasó, yo no entendía transformación digital hasta que no entendí lo que significa realmente un negocio de plataforma. Ese día es el día que entendí la base de la transformación y lo hice gracias también a Leyes en este caso en otro estudio, ¿no? Pero cuando entiendes eso y entiendes el por qué debes crear tú mismo en tu transformación una plataforma, entonces lo que no puedo entender es por qué esas plataformas no actúan como plataforma, porque plataforma normalmente es de dos entradas. O sea, es generar una audiencia que comparto con otro y justamente Google y Facebook no son plataformas abiertas.
en ese sentido, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, nosotros también colaboramos con ellos. Lo que nos pasa continuamente es que ellos redefinen de forma constante la palabra colaboración. Entonces, un día nos necesitamos y al día siguiente nos dejamos de necesitar para lo que nos habíamos necesitado antes de ayer. Nos necesitaremos para una siguiente cosa, ¿eh? Afortunadamente, de momento, seguimos estando todos en el mismo juego. Pero yo sí creo que tiene lógica para todas. Las nuevas generaciones a veces somos excesivamente críticos en lo poco críticos que son ellos. Yo no creo que sea así. Lo que es verdad que requiere cada vez más profundidad y conocimiento en los intereses, que es parte, ¿no?, de lo que nosotros pretendemos hacer, es seguir entendiendo y de forma continua además esos intereses cuáles son, o sea, qué es lo que importa en cada momento y qué entiende cada uno de esos públicos por problemáticas, ¿no? Entonces, todos, por ejemplo, es espectacular todo el componente, no es casualidad que todas las marcas ahora hay una recomendación importante de meterse en temas sociales, ¿no? No es una casualidad. O sea, las nuevas generaciones son mucho más demandantes de lo que nos fuimos en nuestra época probablemente, de ese componente social de las marcas, de los negocios, de las compañías o de lo que nosotros hacemos y representamos, ¿no? Pasa que ese componente social, o si ya le pongo el apellido político, ya ni os cuento, sociopolítico, pues la definición de eso es diferente. Entonces lo único que pretendemos es entender eso, o sea, entender esos intereses, cuáles son y qué les moviliza y qué define el interés, ¿no? Pero no creo que cambie tanto. Lo que sí me parece es que como el movimiento es muy rápido, requiere una profundización y una inversión en conocimiento, ¿no?, y una inversión en talento en cualquiera de sus disciplinas, que probablemente antes, en un mundo donde los ciclos de cambio pues se movían 10 inicialmente, luego 5 años, pues tenías tiempo de tomártelo con calma. Ahora esos ciclos pues no son ni de 2 años, ¿no? Son de 1 año probablemente. Entonces requiere una inversión y una profundización en ese conocimiento de forma constante, pero no porque sea diferente, creo. De hecho, fíjate, hay una cosa que me parece curiosa. Entonces, dentro de esta dinámica de Meaningful Media que hablábamos, hay un estudio que han hecho a nivel global nuestros compañeros, que nosotros no lo hemos ni presentado en España, probablemente lo haremos próximamente, que se llama Trust in News, o sea, el significado de la confianza. Y yo me estaba leyendo el report y me parece curiosísimo porque da igual si hablas de lo que llaman ahí en ese artículo New Organizations, ¿no?, que son pues agregadores de información, las nuevas plataformas o los nuevos medios. Porque en cualquiera de ellos la declaración es que lo que hace que tenga más confianza en ese soporte, ¿no?, o en la marca que se está publicitando ahí, es el pasado. O sea, es que eso de lo que estoy leyendo ya tenía un referente del pasado. Que ese periodista que ha hecho esa noticia ya tiene una historia y un pasado. Entonces, me hago hincapié en esto porque también cuando hablamos de transformación continuamente proyectamos hacia el futuro sobre algo que parece que no ha existido en el pasado. Y en cualquier negocio sobre la transformación nos damos cuenta que lo que cobra mucha importancia es el legado, es la historia, es el pasado, lo que te ha hecho llegar hasta aquí, ¿no? Entonces, por eso yo sí creo que a pesar de que el sector pueda estar en crisis, como lo están casi todos, por cierto, a pesar de que sí que creo que está en crisis, creo que tiene algo fundamental que no tienen otros y que no tienen tampoco las plataformas con las que competimos, y es la historia. Es ese legado, la credibilidad y la veracidad y la confianza, que es lo que hace sostenible los negocios, es lo único que no se crea en el corto plazo, lo único. Esto lo vivo en primera persona porque National Geographic se fundó en 1888. O sea, son 132 años de historia y yo lo percibo cuando tú tanteas el valor de la marca, es que lo ves casi sin preguntar, ¿no? Y eso es verdad, que te lo da una trayectoria pues de los años que sean, ¿no? O sea, Pero en ese sentido hay una cuestión que también, por lo menos a mí me inquieta y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de conseguir ese engagement por parte de los usuarios, y es la excesiva personalización de la información. Hablo por un lado desde el punto de vista tecnológico, y UpDay es un buen ejemplo, donde hay unos periodistas que cubren una serie de noticias, pero luego están esos algoritmos que interpretan cuáles son mis gustos para darme la información.
Y hablo también desde el punto de vista ideológico, y eso es algo que tú lo has dicho en alguna ocasión. Al final, para conseguir ese engagement por parte de los medios, no solo hay que hacer buen periodismo, que no creo que esté reñido, sino también hay que contar lo que determinada audiencia quiere oír, es decir, sentirse identificado con lo que está viniendo, lo cual, esa ideologización, ¿no?, de la información. Entonces, me gustaría saber qué opináis sobre el hecho de que una excesiva personalización, que además en algún modelo de suscripción también va por ese sentido, ¿no?, que es un poco lo que hace Netflix, ¿no? Al final interpreta lo que yo veo para ofrecerme solo los contenidos que cree que me interesan, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista ideológico. Matías. La personalización excesiva definitivamente es un problema, porque si algo está personalizado demasiado, si algo es demasiado específico, se generan burbujas de información. En algún momento uno comienza solo a ver lo que uno considera atractivo y punto. Y eso no está bien porque, digámoslo así, la ventaja del mundo digital es que uno tiene la oportunidad de acceder a contenidos de una manera muy rápida y esos contenidos pueden ser muy variados. Y hay maneras de hacerlo. Nosotros lo hacemos en el cual nosotros tenemos una tecnología, nosotros le decimos las sinfonías, como el apodo de los algoritmos, es una mezcla de diferentes algoritmos, y cada nota de la sinfonía es una categoría, por decir algo, política, religión, deportes, etc. Y de pronto se sale una nota de la sinfonía y así aprende nuestra máquina cuál es el perfil de cada usuario. Pero es un tema importante. Yo creo que lo que más diferencia y lo que puede generar que sea atractivo es que el usuario sienta que el medio que está utilizando, sea un agregador o de pronto un diario, mejor dicho, esté resolviendo un problema o de pronto cubre una necesidad o genere un servicio, ¿sí? Y por eso es que de pronto empresas como Spotify, Netflix y todo esto tienen muchos éxitos, de pronto por dos razones. Una, el usuario tiene la sensación de que está haciendo un buen negocio. Por 10 euros al mes tiene acceso a toda la música del planeta, a todas las películas, ¿sí?, exagerando un poco. Y ese es el tema que de pronto hasta ahora ninguna empresa en el mundo digital lo ha logrado de esa manera. El New York Times tiene obviamente la ventaja que es contenido en inglés, tienen excelentes periodistas y, digámoslo así, el nicho es bastante grande y yo soy suscriptor, por ejemplo, también del New York Times, lo leo todos los días y de verdad es excelente. Pero para el usuario en masa seguramente no va a ser atractivo porque uno tiene que pensar un poquito. De pronto una persona que trabaja como panadero, uno no puede imaginarse que para el panadero sea de verdad interesante la relación comercial entre Estados Unidos y China. O sea, eso está muy lejos, ¿sí? Y ahí es donde de pronto vienen... ahí es donde de pronto la personalización tiene razón de ser. Obviamente, si es muy excesivo, pues la persona no se va a salir de ese ámbito. Y ahí es donde viene el componente humano. Alguien tiene que decidir, alguien tiene que ajustar la máquina, ¿sí? Y hasta ahora, hoy en día, de pronto en 5 años, de pronto en 3 años o de pronto en 10 años, la tecnología va a ser lo suficientemente inteligente para reemplazar al ser humano, pero hasta ahora eso no ha sido posible. Y ese es el factor diferenciador. El ser humano, como tú lo estabas diciendo, los periodistas tienen ética, los periodistas tienen ese ADN del periodismo que con toda su alma, con todo su corazón quieren sacar adelante, mantener neutralidad o comunicar una noticia, etc. Los programadores, ellos no tienen eso, pero hay maneras de influenciarlos. En las empresas de tecnología lo más importante es la visión. Todos los empleados de una empresa tienen que creer en una visión y esa visión tiene que ser grande y tiene que ser algo más o menos filosófico. Y si una empresa es capaz de definir eso y mantener esa filosofía y vivirla, es fácil retener a las personas, es fácil salir adelante y es fácil, digámoslo así, resolver problemas como la personalización excesiva, las burbujas de información, fake news, etc. En tu caso, y yo creo que el tema que has dado es una de las claves de lo que está pasando en la prensa, sin ninguna duda. Creo que todos los periódicos de información general tenemos lo que de manera a veces despectiva se llama ideología y que yo lo considero valores, principios. Es decir, y es algo que absolutamente todos los periódicos tienen, tanto los que dicen tenerlo como los que no. Y principios consiste en considerar cuáles son tus prioridades editoriales. Por ejemplo, tú puedes considerar, y es un bien defendible, que es muy importante el crecimiento económico y también que es muy importante la sostenibilidad del planeta. Pero en el momento que tienes que decidir cuál es más importante, tienes que tomar una decisión editorial.
si es más importante el crecimiento económico o la sostenibilidad del planeta, y en función de eso defenderás o no defenderás según qué posiciones. O puedes considerar que una de tus prioridades es la igualdad entre hombres y mujeres. O puedes considerar que no es tan importante. Puedes considerar también que crees que es muy importante el reparto de la riqueza y que la desigualdad es un problema. O puedes considerar que no es un problema tan importante. Y en función de eso construyes una línea editorial, que para mí es legítimo y creo que es algo que absolutamente todos los periódicos hacen de manera consciente, aunque no todos lo verbalicen o lo expliciten de manera tan clara. Puedes considerar que es muy importante lo que pasa en el mercado de tu barrio o lo que pasa en el mercado de Wall Street. Y a la hora de decidir qué es más importante para tus lectores, tomarás una decisión y en función de eso te quedará un medio diferente, en función de qué decisiones tomes a determinadas preguntas, en el fondo muy básicas, que tienen que ver con los principios y con los valores. Para mí el problema está cuando un periódico no es que tenga principios, que todos lo tienen, sino cuando su principio es un principio partidista, exclusivamente partidista. Es decir, que tú eres el periódico del PSOE, del PP, de Podemos, de Ciudadanos o de Vox. Y consideras que todo lo que haces es alrededor de esa línea que es el secretario general o presidente de tu partido, y que independientemente de tus principios tú vas a seguir lo que diga el secretario general de ese partido o su presidente, ese partido, esa organización política. Es ahí donde para mí está el problema. Y claro que cuando tú tienes una línea editorial hay noticias que a tus lectores les incomodan y que les gusta menos leer. Pero es muy importante que como periodistas, como en mi caso como director de periódico, llevemos la contraria a nuestros lectores de cuando en cuando y les demos noticias que no les gustan leer. Un ejemplo muy concreto en nuestra historia, en el diario.es. Cuando nosotros vimos que Cristina Cifuentes, una política conservadora, tenía un máster regalado, pues nuestros lectores lo celebraron mucho y se dijeron, ¿veis? Los hemos pillado ya, son todos iguales y tal. Pero cuando contamos que la ministra del PSOE, Carmen Montón, también tenía exactamente el mismo máster, exactamente igual de regalado, pues a muchos lectores les pareció mal. Ya estáis haciendo, nos decían algunos, de tonto útil de la derecha. ¿Por qué os ponéis con esto, con la de cosas que hay que contar del otro lado? Evidentemente nosotros publicamos las dos noticias dándole la misma relevancia y provocando en ambos casos la misma situación, una salida de ambas políticas de la vida pública. Y si hubiésemos callado una noticia y hubiésemos dado la otra, hubiésemos hecho un medio partidista, no un medio ideológico con principios y valores. Y a la hora de enfrentarte a tus lectores es muy importante explicar esto permanentemente. Nosotros hay una sección en el diario que se llama El Diario Responde, que son cartas de socios que contesto personalmente con un montón de dudas, y uno de los clásicos es esto, ¿no? Habéis publicado que en Podemos han despedido a parte del equipo aplicando los 20 días de indemnización y la legislación laboral del PP. Y digo, claro, porque es una noticia. Y habéis publicado que en el PSOE hicieron exactamente lo mismo, despedir con la reforma laboral del PP al equipo de Pedro Sánchez cuando llegó la gestora, claro, porque era una noticia. Y yo creo que el lector, si le educas y le explicas que por encima de tus principios hay un principio básico en el periodismo y que es el primero de todos, que es el respeto por la verdad, a partir de ahí es mucho más fácil. Y aunque el propio lector a veces se siente incómodo con una noticia, incluso en nuestro caso tenemos bajas, lectores que llaman, me borro inmediatamente porque habéis publicado no sé qué, pues creo que a largo plazo es mucho mejor contar todo esto, enfrentarte a tu lector de cuando en cuando y evitar no caer a lo que nosotros en el diario llamamos el espejo de Blancanieves, el síndrome del espejo de Blancanieves. Hemos hablado tanto del tema que tenemos hasta terminología propia. Lo llamamos el espejo de Blancanieves porque no queremos ser ese periódico que cuando te ves reflejado por la mañana le dices qué guapo estás y qué bien te sientan tus principios y cuánta razón tienes cuando dices que estos son los buenos y estos son los malos, ¿no? Y de esa manera rompemos ese espejo e intentamos que nuestro periódico, antes de cualquier principio editorial de los que tenemos, y los tenemos con honra, no nos avergonzamos en decir que somos un periódico feminista o que somos un periódico comprometido contra el cambio climático, que somos un periódico que defiende la igualdad de oportunidades, el reparto de la riqueza y una mayor democracia y una mayor transparencia. Lo decimos abiertamente, no hay ningún problema. Y que son valores que tradicionalmente han estado asociados a la izquierda o al progresismo. Claro que sí, ningún problema. Lo que no somos es un periódico ni de Podemos, ni del PSOE, ni de Izquierda Unida, ni de Rejón, ni de Carmena, ni de nadie. Y esto, ¿de cuándo en cuándo nos provoca estos problemas? Tener que explicar a los de Podemos que no somos del PSOE o a los del PSOE que no somos de Podemos y que lo que somos es de ellos, de unos lectores con una serie de valores. Y que esto le quede claro a la audiencia. ¿Sí? Sobre la personalización yo creo es algo que de hecho se viene hablando desde hace un montón de años, ¿no? Y yo al menos he llegado a la conclusión de que en realidad yo tengo muchísimas dudas de que el usuario esté pidiendo personalización. O sea, de verdad lo creo. No,
Porque lo que espera el usuario de un medio, por ejemplo, es que ese equipo le muestre una visión del mundo, la que cada medio considere más cercana a la verdad o a lo que entiende de manera honesta por lo que es la verdad, haga ese trabajo y te lo explique, ¿no? Y quizás sí algún aspecto concreto del producto informativo puede ser personalizado. Igual a mí me interesa seguir los valores en bolsa en los que tengo inversión, no me interesan, quizá, ¿no? Pero también me interesa que me cuentes la foto macro de cómo está el mercado, ¿no? O me interesan las noticias de un país determinado o de una zona determinada, pero también me interesa saber las 7 noticias que afectan a todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que la personalización hay que ser muy cuidadoso también como los medios, hablo, cómo la ofrecemos. O sea, si es para realmente enriquecer el producto, pues tiene sentido, pero nunca perdiendo de vista el producto en su conjunto, lo que tú tienes que ofrecer, que es tu trabajo al final, ¿no? De analizar lo que pasa en el mundo e intentar explicarlo. Y luego cada usuario tiene también las posibilidades, la personalización activa. Es decir, yo si de los 60 newsletters que tiene el New York Times me apunto a 3, es porque me interesan esos temas. Y eso es una manera de personalizar mi experiencia en la relación que tengo con ese medio. Y eso sí me parece muy interesante, porque además al medio también le permite encontrar, y hay un nicho de audiencia concreto que sabe que le interesa esos temas, que puede medir la relación que tiene con esos temas, cómo consume la información, cómo interactúa, etcétera. Y en ese sentido, la otra parte inquietante, y ya ha salido mencionada, es la fake news, algo que sigue sucediendo, que cada vez se incrementa por esa facilidad de acceder a la información y facilidad también de proveer de información en cualquier momento, y también la gente que ni siquiera lee un artículo y lo comparte sin saber si es verdad o mentira. ¿Cómo crees que puede evolucionar eso y si hay alguna forma de combatirlo, por más que Facebook diga que está haciendo para combatirlo y no parece que al final esté teniendo muchos resultados? El tema daría para una sesión completa. Yo resumiría, a ver, más que fake news, a mí me gusta más hablar de desinformación, porque al final es lo que intenta la gente que se dedica a crear estas noticias falsas, ¿no? Ya sea por interés económico, en algunos casos, simplemente de generar tráfico y captar anunciantes y obtener ingresos, que eso hay bastante gente que hace por el mundo esto, o con intereses más políticos y con casos tan graves como la injerencia en elecciones, como pasó en el 2016 en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la única... O sea, desde los medios lo único que podemos hacer o lo que debemos hacer es apuntalar nuestra credibilidad. O sea, que la gente acuda a estas marcas porque sabe que no le van a engañar, ¿no? Eso es una ventaja que tenemos, esa credibilidad, ¿no? Luego, por otro lado, sí que es intentar, digamos, exigir a las plataformas donde ahí es donde básicamente se difunden más noticias falsas, pues que se ponga coto a eso. Eso sí me parece, o sea, ahí me parece, por ejemplo, mucho más grave y mucho más importante esa lucha que otras, ¿no? O sea, en exigir que no pueda circular información tan fácilmente que nadie comprueba y que aparece posicionada en el entorno que esa plataforma te ofrece, posicionada por igual prácticamente que una información totalmente, digamos, profesional, llamémoslo, ¿vale? Donde hay profesionales periodistas trabajándola y presentándola, ¿no? Pues eso sí me parece. Yo creo que ahí queda mucho por hacer realmente. O sea, a mí me preocupa mucho por esa sensación que pueda crear también en los lectores de que, bueno, que pueden acabar diciendo todos son iguales, ¿no? Y al final ya no creo en nadie, porque es un problemón, porque a veces te encuentras, bueno, cuando el propio presidente de Estados Unidos retuitea cosas de fuentes que el que está mínimamente informado sabe que no tienen la más mínima credibilidad. Bueno, es que hay millones de personas que se lo creerán y a su vez lo retuitearán. Entonces, la bola es tan enorme y tan compleja que no sé cómo... Lo que hablamos de tener un referente, imagínate si ese referente es Trump. Vamos a ir acabando, pero no quiero dejar pasar, tocar mínimamente el entorno publicitario. Y os pido concisión para ir acabando, pero 3 puntos. 1. Saturación de medios y medios que han ido sobreviviendo a lo largo de los últimos años a través de los llamados acuerdos institucionales, que no deja de ser, bueno, pues una forma de
sostener algunos medios de forma artificial. También la posibilidad de, si somos capaces los medios de competir en una propuesta tecnológica de publicidad programática con las grandes plataformas. Os la lanzo, Carlos, sí. Esther, Matías. Bueno, yo creo que, como he comentado antes, de cara a la sostenibilidad es fundamental que los medios en nuestros canales digitales, la parte de papel la quito, intentemos capturar cuanto más publicidad podamos mejor, porque al final damos un servicio al anunciante. Al final no olvidemos, y está Esther como experta, que al final el anunciante lo que quiere con la publicidad es vender más o comunicar, ¿vale? Entonces no tienen por qué meter publicidad por meter, que es un poco lo de los acuerdos que decías, que bueno, que eso sigue existiendo y eso también es una parte idiosincrática de España. Del panorama español. Entonces, desde ese punto de vista, la única manera que tenemos, os decía que según nuestras previsiones el año que viene empatarán la publicidad papel y la publicidad digital, y es más, el 50% será ya programático. El hecho de que la publicidad sea programático no significa que no haya inteligencia detrás, únicamente es que es un mercado más, como el mercado de la bolsa, donde la oferta y la demanda se cruzan, de manera que el anunciante puede elegir en qué medio puede estar. O sea, que eso no genera ningún problema ni no nos genera ningún problema. Lo que requiere es tener tecnología, requiere tener un producto adecuado en términos de KPIs, en términos de viability, etcétera. Bien, todo eso, ¿cómo lo puedes hacer? Pues me voy otra vez a la primera intervención. Necesitas escala, ¿vale? Escala para acceder a esas planificaciones publicitarias y acceder a esos grandes clientes que cada vez más se van hacia el entorno programático, porque medios pequeños cada vez tienen más complicado acceder a eso, uno. Y dos, necesitas tecnología, ¿vale? Porque al final, hace 10 años, podríamos hablar de que habría 150, digamos, entes, vamos a llamarlo así, con los que interaccionar en el ecosistema publicitario. 150, 200, ahora estamos hablando de más de 7.000 y evolucionando a ritmo exponencial. ¿Qué significa eso? Que necesitas tener un equipo cualificado, en permanente aprendizaje, etcétera. Todo eso un medio pequeño es imposible que lo tenga de forma estructural, a no ser que invierta cantidades importantes de dinero, que al final, claro, esto es ¿no? Decimos, invertimos en periodistas, claro, tienes que invertir en muchas cosas para desarrollar el medio. En resumen, ¿esto quién lo puede hacer? Pues al final los que tienen masa crítica, los que tienen escala, ¿vale? Y entonces al final, ¿significa que no hay oportunidad para los medios más pequeños? No, significa que los medios más pequeños pueden agregarse, pueden funcionar de una manera conjunta, de manera que puedan atacar ese vector de ingresos que es indispensable para la supervivencia, pero de una manera que te lo permita controlar. Es decir, que tengas las herramientas suficientes para saber en qué dirección te estás moviendo. No como ha venido haciendo hasta ahora o pasando hasta ahora, que muchas veces te unes a una red y al final es básicamente, oye, como yo no tengo ni idea de cómo funciona el mercado digital, por lo que acabo de contar, pues lo fácil es, me engancho, me das un dinero y me olvido. Pero claro, eso significa que estás perdiendo la capacidad de evolucionar a futuro en ese ámbito que es, se supone, hacia donde quieres ir. Entonces la respuesta es, hay oportunidades, ¿vale? Son complicadas porque al final supone que no dependen de ti mismo y tienes que actuar en un entorno en el que los medios tradicionalmente no hemos estado acostumbrados a actuar, que es un esquema de partnerships, donde al final puedas trabajar de esa forma y puedas tener algo que decir en ese entorno que es hacia el que, no al que viene, sino en donde estamos ya, ¿no? Esther, rápidamente, ¿cómo lo ves desde el otro lado? Tengo un matiz de los acuerdos institucionales porque tiene una lectura, voy a llamarle positiva. Me refiero, la propia gestión optimizada de la capacidad de inversión de los anunciantes ha hecho que los acuerdos institucionales se gestionen de una manera profesionalizada. O sea, esos acuerdos institucionales que siguen siendo con la prensa cada vez más se dedican a campaña comercial. La única diferencia es que en lugar de negociar cada uno de los espacios en prensa campaña a campaña comercial que tengas, pues tú tienes ahí un inventario, un espacio, pero que se utiliza con fines 100% comerciales. O sea, no va a aparecer, como bien decía Carlos, una publicidad de una marca porque tenga un acuerdo, sino que utilizará esa página que tiene dentro del acuerdo para meter la publicidad que necesite para generar su negocio. O sea, que parte, ¿no?, bueno, como no me gusta hablar de reducción de la inversión, sino de la gestión optimizada de la que hay, pues creo que en acuerdos institucionales también se maneja de esa forma. En cuanto a la publicidad programática, 100% alineada con lo que ha contado Carlos. O sea, como todo, la programática todavía le queda un poquito para estar en una situación madura, pero ya empieza a estar ahí. Y la propia maduración de eso hace que también se esté utilizando de una manera inteligente. La programática es una compra de espacio
bajo un contenido utilizando data para darle a eso una cualificación que antes no teníamos, ¿no? Y además le metemos también la capa de tecnología, con lo cual automatizamos de alguna manera ese proceso, ¿vale? En la propia evolución, tanto de la tecnología que te permite hacerlo, como la entrada cada vez más de datos, ¿no? Que es lo que hace que esa compra sea más inteligente que hacer una compra directa, tanto el dato que viene de la propia activación, el dato que viene obviamente de los medios y la alimentación con otras fuentes de datos que te cualifican las audiencias, pues va a hacer que eso se siga sofisticando. Es cierto que en cualquiera de la transformación de los negocios que te muevas, a la que metes la plataforma de por medio, o tiene escala o no tiene sentido ninguno, ¿no? Eso también hace que haya business para terceros, ¿no? Para otros que se convierten en esos proveedores de la plataforma, que aglutinan dentro, ¿no? Pues más de uno que puede poner ahí su inventario o su data o su inteligencia para hacer de eso de una manera más avanzada. Nosotros, en este caso, desde la parte que represento, ¿no? Como los actores de las agencias, lo único que en nuestro caso concreto, en el caso de Avast, lo que intentamos es ser bastante agnósticos. Y traduzco lo que significa eso. Agnóstico significa que ni utilizamos una única tecnología para servir las campañas en programática, ¿no? O sea, Google es uno de ellos, está bastante instalado en los anunciantes, pero para nosotros la manera más, el valor que podemos aportar en programática es cuando hay capacidad de activar contra más de una plataforma tecnológica. Porque, mira, por la cosa tan táctica como que en días concretos una de las plataformas tecnológicas no funcione, que pasa, también le pasa a Google, y te quedas sin servir campañas en un momento concreto. Si trabajas con más de una plataforma, de alguien que sirve esa publicidad, pues puedes manejarlo de diferentes maneras. Por un lado. Por otro lado, porque la propia inteligencia que ellos meten con el dato vinculado y sus algoritmos, pues hace que la combinación de más de una plataforma te dé KPIs de campañas de respuesta mejores. Y la tercera cosa importante que creo que en programática todos estamos empezando a poner encima de la mesa es que cuando se inició la programática, se iniciaba bajo un modelo de compra a resultados en lo que llamamos en open, ¿no? Que no sabías lo que comprabas, donde casi parecía que no era nada importante el medio y el soporte que estaba detrás, sino que lo que comprabas era un volumen de audiencia. Eso afortunadamente cada vez pesa menos. En nuestro caso, y creo que está por debajo del 10% ya. Un 90% de lo que hacemos en programática no es en open. Es decir, sabemos perfectamente dónde se está sirviendo esa publicidad y, una vez más, quién está detrás de eso, para darle credibilidad, para darle veracidad, para asegurarnos que no hay fraude, para asegurarnos que no hay fake news, para asegurarnos que el contexto donde va a aparecer la publicidad de nuestros clientes tiene la seguridad que requiere y el compromiso que requiere. Pues no trabajamos en modelos, pocos modelos en open, ¿no? Alguna cosa que va a respuesta y poco más. Y trabajamos con entornos cerrados donde sabemos perfectamente dónde va a aparecer la publicidad de esos anunciantes, y lo único que hacemos es, por el hecho de ser programática, aportarle una inteligencia superior en la audiencia a la que quieres impactar y en la medición a posteriori de eso, ¿eh? O sea que en cualquiera de los casos son todos avances que, si se manejan bien, van en positivo. El problema es que en el momento de transformación todos ellos requieren de muchísima inversión, de muchísima, ¿eh? O sea, en vuestro lado, por la parte de inversión tecnológica, en nuestro lado, porque si yo mirara rentabilidad de gestión de campañas de publicidad en programática, o por opuesto, ¿no? Lo que llamamos compra directa, y es cuando no aparece la compra programática, es que os hablaría que los ratios de productividad son de 4:1, ¿eh? De 4:1. Para hacer una campaña de programática, si me lo llevo a personas, necesito 3 más de los que necesitaba. Entonces, en el momento en el que estamos, y esto no sé si es consciente, ¿no? Nos pasa muchas veces, no creo que sea consciente todos los actores que intervenimos en esto, desde el propio anunciante hasta las agencias, por supuesto, y los medios también, pero la sofisticación de este negocio, que parece que por el hecho de tener tecnología y digital detrás, parece que ya nace optimizado, y no es real, no nace optimizado, o sea, nace con una necesidad de invertir muy por encima de lo que se invertía en los modelos, vamos a llamarle, tradicionales, ¿no? Un minuto, Matías. ¿Somos capaces los medios, y Update puede ser un ejemplo, de crear una propuesta tecnológica capaz de competir contra gigantes con un músculo tecnológico brutal como Google y Facebook?
es una pregunta difícil de responder, porque obviamente las grandes plataformas tienen medios financieros prácticamente infinitos, ¿sí? Y hasta ahora, si uno se pone a pensar, yo hasta ahora nunca he leído que haya una empresa en el contexto global que haya invertido cientos de billones de euros en una propuesta periodística. Eso hasta ahora no existe, ¿sí? O sea, por ejemplo, Netflix, 6 billones de euros es lo que han invertido hasta el momento. Eso es algo de locos. Pero los medios tienen la ventaja, como tú lo estabas diciendo, tienen tradición, tienen una ética, tienen un pasado, y eso no lo tienen las plataformas. Las plataformas no tienen confianza, todo lo contrario, generan desconfianza, precisamente porque todo el tiempo están cambiando las situaciones. Y esa es la oportunidad que los medios tienen de generar clientes, de generar confianza, de generar engagement. La pregunta es qué tipo de inversión y qué tipo de recursos se necesitan para manejar esto, sea en la parte periodística, en la parte tecnológica, en la parte de publicidad. Eso es un mundo cambiante que cambia muy rápido. En la parte de publicidad, por ejemplo, nosotros estamos presentes en 16 países europeos y el tema de la publicidad programática es muy diferente en los diferentes mercados, pero todos están cambiando y todos están cambiando muy rápido, y estamos hablando en cuestiones de más o menos 24 o 36 meses y ya va a ser el cambio completo, pero es diferente. O sea, en Inglaterra es un mercado muy diferente al mercado alemán o al mercado español, y eso genera requerimientos muy diferentes en cuanto a recursos humanos, en cuanto a recursos técnicos, las relaciones con las empresas, y eso toca manejarlo, y ahí es donde está la oportunidad. La oportunidad y el reto. No quiero concluir sin que dar la posibilidad a que alguien de la audiencia, si queréis hacer alguna pregunta, alguno de los invitados. Pues por aquí. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Lasso. Yo, muchas gracias porque me ha parecido la charla más interesante de medios en los que he estado últimamente, de verdad. Pero hay alguna pregunta que os quería hacer. Una, en concreto al precio, 35.400 socios, me parece todavía una cifra pequeña, con una cifra de 6 euros al mes. Estaba aproximadamente, no será la media, supongo que hay algunos que más, pero estaba repasando que en 1990... Canal Plus costaba 3.000 pesetas al mes, 18 euros, ¿vale? Por un fútbol, que era y sigue siendo el máximo generador de contenido y de fidelidad del anunciante. ¿Qué precios estáis manejando en una oferta que es muy local a nivel nacional? Y ya, Carlos, en la parte puramente local, en un Aragón, en un Extremadura, como yo que soy extremeño, o en un Cataluña o en otra región, ¿qué precios y qué volúmenes podéis estar manejando que realmente va a ser posible, ¿no? Y a la vez, en la otra línea, en la línea publicitaria, quería preguntaros que no sé si os sentís un poco como los agricultores extremeños, la semana pasada en Don Benito, en el que vosotros generáis un contenido, un producto de calidad, un tomate perfecto, un tal, y resulta que luego el transporte, que suele ser el SSP, el ad server, el DSP, el DMP y demás, se va quedando toda la cadena y llega al usuario con un valor que se va reduciendo completamente, ¿no? Esas son las dos preguntas que os quería hacer. Bueno, gracias. En la parte del precio, nosotros cobramos, tenemos varias tarifas. La básica es 60 euros al año o 7 euros al mes. Pero tenemos también, dentro de los 35.000, alrededor de 3.500, un 10% más o menos, que paga más de 100 euros al año, porque a partir de la tarifa básica nuestro socio puede elegir cuánto quiere pagar. Y hay muchos que pagan 100, que pagan 200, que pagan 1.000 al año, pero es un precio que no hemos tocado desde que fundamos el diario, desde el año 2012. No lo hemos querido mover y probablemente en algún momento lo hagamos. Yo creo que es bajo. Y por lo que hemos detectado por encuestas a nuestros propios socios y suscriptores, ellos creen que es bajo. Creen que estarían dispuestos a pagar más. Probablemente lo toquemos a lo largo de este año. No lo hemos hecho antes por una cuestión también de crecimiento. Lo prioritario para nosotros era generar una relación con los socios de apoyo al proyecto, y era más importante eso que el ver si les podíamos subir 1 euro más o 2 euros más al mes, que sin duda lo haremos igualmente.
Por la parte local, que en este caso nos corresponde con nuestro periódico en Aragón, nosotros todavía no estamos en esa... Cerramos partes del periódico en digital hace un par de años, lo volvimos a abrir, porque creíamos que todavía no era el momento. Nuestra estrategia en Aragón es muy sencilla. Nosotros queremos ser la marca informativa por referencia en cualquier canal. En papel, en digital, incluso cuando corresponda en audiovisual. Tenemos una web TV que es Heraldo TV, ¿vale? Desde ese punto de vista, lo que hacemos nosotros estamos conociendo mucho a nuestros lectores. Nosotros ya tenemos controlados a más de 200.000 lectores, usuarios, lo que llamamos heavy users, que estos pasan casi entre 35 y 1 hora al día en Heraldo y se conectan más de 20 veces al mes. A estos les podríamos poner un precio y serían bastante inelásticos en precio, teniendo en cuenta sobre todo las opciones que hay en el mercado. Entonces, la respuesta es, todavía no lo sabemos, estamos analizando muy bien nuestros lectores, qué consumen, cuándo lo consumen, y luego un elemento que tendremos en cuenta sí o sí, seguro, será lo que os comentaba al principio, el share of wallet. Al final es cuánto está pagando cada usuario por la oferta de contenidos que tiene, televisión, etcétera. Entonces, será un elemento también más a tener en cuenta en esa discusión. Pero ahora nuestra estrategia pasa por convertirnos en el periódico, ya lo somos, pero por seguir marcando diferencias con el segundo en términos de audiencia en cualquier canal. Una pregunta, solo un apunte en ese sentido, y estaba consultando porque para tener las cifras exactas, el precio siempre es relativo, un producto como Político, muy influyente en Washington, también aquí en Europa, 6.000, en Bruselas, en una joint venture con Axel Springer, la suscripción anual puede rondar los 7.000 euros y hay suscriptores que lo pagan bastantes. Una última pregunta, rapidísima. Y muy rápido para Ignacio Escolar o para también quien quiera. Yo vi un problema que hay, que mucha gente no quiere saber la información de Público solo o de Diario.es solo, sino que quiere como un sector. Yo quiero toda la información de tribunales, de todos los periódicos, y eso me hace suscribirme a 17 periódicos. Eso es inviable, o sea, habría que inventar algo para que los que nunca vamos a leer nada de fútbol en ningún medio, pero sí queremos todo de la sección de tribunales, podamos llegar. Y lo otro es, ¿tiene sentido todavía que haya medios de comunicación públicos? Porque es que están haciendo competencia desleal muchas veces e incluso a veces son innecesarios. Te contesto la parte de las suscripciones. Nosotros es que no tenemos suscripciones tal y como las estás planteando, de si no suscribes no pagas, si no pagas no lees. El Diario.es, aunque somos el periódico digital con más suscriptores, lo llamamos socios en España, es gratis, es abierto. La diferencia entre ser socio y no ser socio no es que puedas leer o no leer, sino que tienes unos servicios añadidos a la propia lectura. En nuestro caso es que si eres socio y estás logado, ves la página sin publicidad, que recibes una revista en papel, hacemos también papel en tu casa, hacemos 4 números monográficos al año que llegan a tu casa, y que puedes leer, bueno, me faltan 2, que puedes leer el adelanto para socios, que es que todas las noches, alrededor de las 9, vas a leer el periódico que estará en abierto a la mañana siguiente. Si no eres socio tienes que esperar, pero no bloqueamos una información hasta que la leas. Que tienes un espacio destacado en los comentarios, donde tienes una visibilidad mayor en la participación, y también invitamos a nuestros socios a un montón de eventos culturales, conferencias, presentaciones de libros, actos que organizamos nosotros, charlas, en fin, un montón de cosas ya en persona, ¿no? Pero la principal razón por la cual se hacen socios es para apoyarnos, y para eso nosotros nos parecía incoherente con nuestra línea editorial, sobre todo cuando nacimos, año 2012, el peor momento de la crisis, un momento con un paro juvenil del 50% y un momento con un paro general del 20 y tantos, limitar la información solo al que lo puede pagar. Y eso es algo que vamos a mantener a rajatabla. La información, en nuestro caso, lo consideramos un servicio público, que no tiene nada que ver con ser un medio público, sino con que responde al derecho de la información de los ciudadanos. Y por eso nos parecería contradictorio con nuestra línea editorial y con nuestros valores cerrar la información solo para el que la pague. Es probable que hagamos cambios en el modelo de socios, pero siempre será coherente con este principio, que es la información es un servicio público y nosotros se la damos, como nos cuesta lo mismo dárselo a 10 que a 1000, vamos a intentar dárselo a la mayor parte posible de la sociedad, y que los que nos apoyan lo hagan para que podamos cumplir con esa misión. Y luego sobre los medios públicos, yo creo que sí y no. No en el sentido de competencia con los medios privados, no lo hacen, sí en el sentido de servicio público. Creo que el hecho de que exista una televisión pública de calidad, como es Televisión Española, fija unos estándares para todo el mercado. Y no compite en realidad, porque no tiene publicidad. Genera un gasto a los ciudadanos, hay un debate interesantísimo sobre si estaría mejor ese dinero empleado en otros sitios, pero ya existe, con lo cual tienes unas externalidades a la hora de eliminar ese gasto, porque eso ya existe, no lo puedes borrar de un plumazo haciendo así en un presupuesto. Y sí que creo que
que tiene capacidad para atender a sectores que el mercado no va a atender igual. Por ejemplo, en el tema de la televisión. Hay un tipo de cliente de la televisión que son los que más horas de televisión consumen o de los que más, y que a mí me encanta que esté protegido de la publicidad, que son los niños. Me parece genial que exista una televisión infantil como Clan TV libre de publicidad, como padre. Me parece estupendo. También creo que hay unos sectores como, por ejemplo, los mayores, los jubilados, que si los dejas solo al mercado publicitario también estarían desatendidos, ¿no? Ha habido muchos programas con mucha audiencia entre jubilados que han sido eliminados de la parrilla porque no era lo más rentable. Así que creo que sí, que se puede hacer una televisión pública que tenga sentido en un momento como el actual, que evidentemente no consiste en dar el fútbol, en mi opinión, ni competir en hacer programas de entretenimiento. Consiste en hacer servicio público, que es atender aquellas cuestiones que el mercado por sí mismo no va a poder atender. Y hay muchísimas áreas donde realmente se puede hacer bien. Por complementar la pregunta, lo he apuntado yo al principio. Efectivamente, ese problema que tienes de querer consultar un montón de medios, al final pasa sí, solo sí, porque todo el sector vaya alineado y de forma homogénea hacia un modelo de suscripción o un modelo de pago por contenido. En ese caso, os da un número sectorial antes de unos 3 millones de usuarios, ¿no? Con un precio de 100 euros al mes. Claro, si el sector se pone de acuerdo, al final pagas eso y puedes conectarte y acceder a lo que quieras, ¿no? A un periódico deportivo, a un periódico nacional, a un periódico regional, a lo que quieras. Ya sería una cuestión sectorial el cómo te repartes en función de eso que hemos dicho antes, de audiencias, etcétera. Pero la única manera sería ir en un entorno, si queréis, un poco tipo, entre comillas, un Spotify o una plataforma donde estuvieran todos los contenidos donde pudieras acceder, ¿no? La semana pasada en Estados Unidos se lanzó una experiencia en esta línea que es Scroll, que es una propuesta, son $5 al mes, hay 30 y pico medios metidos. El elemento que vende Scroll como positivo, aparte del acceso a no toda la información, sino determinadas informaciones, es la experiencia de usuario. O sea, no hay publicidad. Ese es el cambio fundamental. O sea, casi pagas más por la experiencia sin publicidad, sin instalarte tu adblocker, ¿no? Digamos, y aportando dinero a los medios que aportan. Digo como experiencia porque eso es una cosa que se debate hace muchos años, pero hasta ahora no había habido tampoco propuestas sobre la mesa planteando esto. Esto será interesante, al menos a mí me interesa mucho ver hacia dónde va. Cómo evoluciona. Nos hemos pasado de tiempo, pero creo que merecía la pena abordar todos estos temas. Muchísimas gracias, Carlos, Nacho, Ismael, Esther, Matías. Gracias a la audiencia, a nuestros patrocinadores, a Abad Media Group, Update y, por supuesto, a la Universidad de Navarra por acogernos. Gracias. Gracias.